8 de la mañana y 32 minutos, 7:32 en la Comunidad Canaria. Aquí en el Contrapunto es tiempo de tertulia. Esta mañana con Paula Ciordia. Muy buenos días, Paula. Muy buenos días. También con nosotros Jesús Muñoz. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días a todos. Y Julio Moreno. ¿Qué tal, Julio? Buenos días. Buenos días. Y reclamamos también la presencia de nuestro compañero César Sinde, que de inmediato se incorpora también con nosotros a esta tertulia. Bueno, ya lo saben ustedes, Irene Montero, si se caracteriza por algo, es por su soberbia. Una soberbia que la impide reconocer sus propios errores y corregir allí donde se ha equivocado. Resulta que ella fue la que impulsó la llamada ley del solo sí es sí, cuyo único efecto ha sido poner en libertad a entre 70 y 80 violadores y agresores sexuales y reducir las condenas de entre 700 y 800. Y la cuenta suma y sigue. Hasta tal punto ha desatado eso alarma social que el Partido Socialista, consciente del coste electoral que le va a suponer, ha decidido modificar esa ley. Pero Irene Montero, desde su soberbia, se niega a reconocer el error y a aceptarlo, por lo que Podemos ha presentado 9 enmiendas con intención de tratar de salvar los muebles. Enmiendas que han sido rechazadas por el Partido Socialista. Lo que pretendía Podemos con esas enmiendas era que no se crease un nuevo subtipo de violencia de género agravada por el hecho de la violencia o la imposición a una persona, porque lo único que pretendía Podemos era que en todo caso esos elementos se mantuvieran como agravantes, pero que la agresión sexual fuera siempre determinada por el mero hecho de la aceptación por parte de la persona a mantener o no esas relaciones sexuales. El caso es que finalmente el Partido Socialista no aceptará las enmiendas del PSOE, con lo cual deberá recurrir al apoyo del Partido Popular para sacar adelante una reforma necesaria para evitar que siga pudiendo producirse ese goteo de excarcelaciones y reducciones de condena a violadores y a atacantes sexuales de todo tipo. Sin embargo, los que hayan estado condenados durante el periodo de vigencia de la normativa Montero se seguirán beneficiando de esas reducciones. ¿Qué opinión les merece? ¿Paula? Bueno, Irene Montero está muy acorralada y le ha salido una oponente dentro de la izquierda muy fuerte. Que es Yolanda Díaz. Entonces, hay unas rocas, cada uno son rocas, el Partido Socialista es una roca, Podemos es roca, y no me refiero a roca en cuanto a fortaleza, sino en cuanto a la inmovilidad. Y se va a ver en este último mes, porque es que es un mes y medio lo que nos queda para las elecciones, que cada uno va a luchar con los ojos y las orejas ciegas y sordas. Y ese es el reflejo social. No hay un reflejo entre lo que ellos discuten y la realidad. Uh-huh. ¿Julio? Bueno, pues yo opino que estoy muy de acuerdo con Paula, pero aquí Irene Montero creo que ya ha llevado esto al terreno personal. Es una forma de no dar su brazo a torcer sin tener en cuenta, bueno, como no han tenido en cuenta en numerosas ocasiones, pues qué es lo que más beneficia al ciudadano y lo más lógico. Indudablemente, ella está preocupada por el hecho de, digamos, la figura legal, o digamos la variante que quiere introducir el PSOE, el subtipo, con la intimidación, porque claro, si introducimos ese subtipo, y digamos que ya el mantra de ellos, que es el consentimiento, pues digamos que viene a desaparecer de los supuestos legales. Y yo creo que todo es eso. Ella ya lo ha llevado al terreno personal, como bien ha dicho Paula, tiene ahí el hándicap de Yolanda Díaz, que la está presionando mucho. Y bueno, si alguna vez tuvo algo de liderazgo en la izquierda, Irene Montero, que yo creo que no, pues lo está perdiendo en el peor momento, en el momento en que se aproximan las elecciones y en el momento en el cual se está dando cuenta de que ya no van a ser necesarios para la formación de gobierno, en primer lugar, porque espero que la izquierda no forme gobierno, pero si llegase el caso, no van a ser necesarios con toda seguridad. Uh-huh. ¿Jesús? Bueno, aparte de suscribir lo que han dicho tanto Paula como Julio, aquí se ha hablado muchas veces exclusivamente de la ley del solo sí es sí por el tema, que es gravísimo, pero se ha hablado casi exclusivamente por el tema de la
primero rebaja de penas y luego puesta en libertad de personajes siniestros que pululan ya por nuestras calles. Y hay veces que eso sepulta el espíritu de la ley, que muchas veces habla Irene Montero, ese espíritu de la ley, de lo del consentimiento. En estos días, como han sido días festivos, te encuentras con gente que no ves normalmente y entonces pues hablas con personas que bien o tienen hijos o tienen hijas, que normalmente no ves durante todo el año. Entonces los que tienen hijos pues nos confiesan, a los que hemos estado hablando con ellos estos días, que le aconsejan a sus hijos que a ver lo que escriben, que a ver lo que dicen, que a ver con quién van, pero no en el sentido de que vayas a ir con personas que te pueden hacer daño físicamente, ¿no? Sino que las consecuencias de las personas con las que vayas a ir luego van a ser utilizadas en tu contra. Que no se metan en el ascensor con mujeres. Parece algo absurdo, pero a los chavales dicen no te metas porque, claro, salvo en algunos ascensores donde puede haber una cámara, esa persona puede luego alegar cualquier cosa bajo su palabra contra la tuya y evidentemente... Es decir, ese efecto que quería de criminalizar al hombre esta ley se ha conseguido independientemente de esa posterior reforma para solucionar el tema de la puesta en libertad de violadores. Sí es una cabezonería, sí es no querer perder la batalla por parte de Irene Montero, pero ese espíritu de la ley se ha conservado. Ahora mismo se ha comentado aquí en el informativo que más de 800 violadores, abusadores, dependiendo del caso, se han visto beneficiados por esta ley, han visto reducidas sus penas y más de 80 están en la calle, cuando deberían estar en la cárcel. Entre ellos, por ejemplo, el violador del estilete. A mí ahora me gustaría que Paula nos comentara si ella se siente más segura desde que hay un gobierno feminista, se siente más segura cuando va por las calles en su día a día que cuando no había un gobierno feminista. Por lo tanto, yo estoy convencido, lo dije a la primera vez y la gente se me echaba encima diciendo que conspiranoia, que otro de los espíritus de esta ley era poner a violadores en la calle, porque ya se les estaba advirtiendo desde el principio que iba a ocurrir, para así ellos, me refiero a todos aquellos que quieren criminalizar al hombre, pudieran justificar sus chiringuitos. Cuanto más violadores hubiera en la calle, más violaciones se cometerían y más podrían justificar ese odio contra el hombre simplemente por ser hombre y más justificar ese chiringuito que vamos pagando todos los españoles. Creo que han sido batallas ganadas de este falso feminismo y creo que no se van a solucionar con el tema de la modificación de la ley. Don César Sinde. Pues una vez más vemos cómo la ideología impera sobre la lógica en el caso de la inacción de gobierno de Podemos. Es su seña de identidad. Esta gentuza, políticamente hablando, está absolutamente desconectada de la realidad, de la lógica, del sentido común y del bien común incluso. Ellos lo que pretenden es imponer su putrefacta ideología a las personas, pero eso sí, evidentemente, como ya el comunismo no se puede imponer por la fuerza de las botas, pues lo que hacen es dibujan bonitos papeles de celofán, que son sus buenos sentimientos, sus presuntas buenas intenciones, para intentar confundir intenciones con resultados, que es que no es lo mismo. Entonces, si de verdad a Podemos le preocupase la seguridad de las mujeres, jamás habría perpetrado esta basura de ley, por no decir un término aún más gráfico, que es lo que me sale de las tripas cada vez que recuerdo todo este despropósito, porque esto, por ejemplo, en Vox lo recuerda muy bien. Santiago Abascal se lo ha dicho a Pedro Sánchez en más de una ocasión y otros dirigentes de Vox. Como alguno de estos violadores de mierda vuelva a violar a una mujer, la culpa será del gobierno. Y tiene toda la razón Vox cuando dice eso. Claro, que luego les llamarán radicales por recordar verdades como puños, ¿verdad? Porque si estos violadores salen a la calle gracias a la ley de Irene Montero y por desgracia, Dios no lo quiera, pero por desgracia vuelven a violar, la culpa primera, evidentemente, será del violador, pero la culpa secundaria será de quien ha posibilitado que el violador vuelva a tener capacidad de violar porque no está donde tiene que estar, que es en la puñetera cárcel. Y claro, cuando encima tienes que soportar, escuchar lecciones constantes de feminismo a Podemos, cuando perpetra estas basuras de leyes que perjudican a las mujeres, pues claro, a mí es que ya se me revuelve un poquito el estómago, no lo puedo evitar. Pero es que la izquierda
sobre todo Podemos, pero también el Partido Socialista, que por desgracia se ha podemizado en el peor de los sentidos, no hace más que tomar medidas que en realidad lo que hacen es perjudicar a las mujeres. Pero como ellos a sí mismos se han autoconcedido el título de feministas, pues a ver quién les va a decir nada, porque cuando luego les dices algo, entonces es que odias a las mujeres, ¿verdad? Bueno, don Jesús Muñoz le preguntaba a Paula Ciordia si ella como mujer se siente más segura bajo este gobierno que se autodefine como feminista. Evidentemente no me siento más segura, me siento mucho más insegura, pero con ejemplos. Cuando yo empezaba a salir por la noche, podía volver a casa sin miedo. Y mis padres no tenían miedo de que volviese a las 2 de la mañana sola a casa, a las 2:30. No pasaba nada. Hoy ni en broma puedo hacerlo. Ni en broma, porque la noche se ha vuelto insegura, pero no por los españoles, sino porque hay un colectivo que ha llegado a España irregular y que sabemos que son las verdaderas manadas, que han puesto el nombre de manadas a la de Pamplona, pero actúan como manadas, y entonces ahí no estás segura ni tú ni si te acompaña otro hombre. Porque actúan como verdaderamente depredadores, no solo sexuales, sino físicos, por el mero hecho de ejercer violencia. Le voy a poner un ejemplo. El otro día en Twitter vi un vídeo estaban en el metro de París y una persona negra estaba agrediendo verbalmente a una mujer. Y en el entorno no hizo nadie nada. Y se me ocurrió poner el comentario de decir, ¿a dónde hemos llegado? Que nadie hace nada. Bueno, pues me contestaron hombres diciendo que nos lo habíamos ganado nosotras. O sea, y eso me descolocó, porque yo me refería a nadie como personas, porque en ese metro también había mujeres que podrían haber dicho, déjala, ¿qué haces? No te metas con ella, basta, haced algo. Nadie hacía nada. O sea, la sociedad también se ha vuelto más insegura porque ya todo el mundo tiene miedo, ahí no vaya a ser que me hagan un rasguño a alguien. Entonces, luego se ven el efecto contrario, que también se ve en Twitter, de que, por ejemplo, le ponen los puntos sobre las íes a un ladrón y todo el mundo se echa encima de él. O sea, hay un desequilibrio absoluto. Doña Paula, todos conocemos el temor que existe entre los ciudadanos a intervenir para proteger a la víctima de una agresión en la calle, puesto que las personas salen mal paradas ante eso, ¿no? Ante la extrema violencia que ejercen esos delincuentes, sin cualquiera piedad. que interviene. Y quiero recordar el caso del profesor don Jesús Neira, que ustedes recordarán, un hombre que valientemente, caballerosamente salió en defensa de una mujer que estaba siendo maltratada por un hombre y que, bueno, acabó pagando las consecuencias. Le empujaron, cayó al suelo con un mal golpe que le causó gravísimos problemas físicos y encima se generó toda una protesta social contra él, como diciendo, ¿y usted por qué se mete? La propia mujer agredida vino a decir, ¿y usted por qué se mete en mi vida? Cuando estaba siendo apaleada por su pareja, ¿no? Entonces, claro, es complicado saber qué hacer ante una circunstancia de esas. Pues lo primero es exigir a cualquier persona el mismo respeto, con independencia de que sea nacido en España, de que sea de religión cristiana o de cualquier otra, o de que tenga la piel de un tono u otro. Pero claro, aquí el problema, vamos a lo de siempre. Cuando a determinadas personas les criticas determinadas conductas que no son aceptables, porque son violentas, porque son irrespetuosas, en función de las características de la persona a la que se le llama la atención, se puede o no se puede hacer. Claro. Porque si esa persona es marroquí, es islamofobia. Si esa persona es homosexual, es homofobia. Si esa persona es transexual, es transfobia. Y así bueno, estamos. es el mundo en el que hemos convertido esta sociedad. 9:15 de la mañana, momento de conectar con la redacción de Castellón Confidencial para conocer en qué elementos están trabajando nuestros compañeros a estas horas de la mañana. Don Albert Castillón, muy buenos días. Buenos días, don Javier, equipo, ¿cómo estáis? Muy interesantes las reflexiones que hacéis, y muy apropiadas en estos días en los que tendremos que decidir en menos de 6 semanas quién gobierna más cerca de nosotros. Muy importante. Hoy vamos a hablar de lo que gritó alguien del Frente Obrero en el mitin de Segovia de Sánchez, entre otras cosas. Frente Obrero es ese grupo que de vez en cuando le recuerda a Sánchez que antes era distinto ahora, y cuando detuvieron el mitin al grito de ¿cuánto te paga Marruecos? Eso retumbó en las orejas del presidente. ¿Por qué les contamos esto? Porque hay una campaña
para colocar en Marruecos a candidatos a municipales y autonómicas que no son especialmente queridos por la población, por ejemplo, de Ceuta o de Melilla, que ni les conocen, pero que Sánchez o Zapatero están colocando a dedo en lugares estratégicos. Hasta el punto que Zapatero va a visitar Ceuta el próximo 19 de abril para colocar a las personas adecuadas y dar el apoyo a gente, insisto, que no conocen ahí, pero que son los que considera él deberían estar. Que lo haga Zapatero, que trabaja para varios lobbies del gobierno marroquí, es preocupante. Pero es que luego, el 26 de abril, se van para Marruecos Carmen Calvo, y hay quien dice que también Patxi López. Dios mío, como vaya Patxi López, bueno, la guerra está montada. Esto será tremendo. Para colocar a los suyos, insisto, para dar apoyo con candidatos a municipales y autonómicas, a candidatos que no son de la zona y que, según ellos, son perfectos porque se llevan bien con ambos gobiernos. Que Sánchez y que Zapatero, que trabajan para el rey de Marruecos, como todo el mundo sabe, quieran colocar a esa gente ahí, pone en peligro sin duda la españolidad, que lo ha sido siempre, de Ceuta y Melilla. Bueno, recuerda ayer a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que tuvo que salir para contundentemente aseverar que Ceuta y Melilla son absolutamente españoles, igual que Zamora o Palencia, ¿no? Cosa que parece mentira que haya que reiterar a estas alturas, cuando Ceuta y Melilla son España desde mucho antes de que existiera Marruecos como país. Sin duda, es que nunca fueron marroquíes en ningún momento de la historia, ¿no? Pero es importante este movimiento de fichas, donde intenta primero ganar al Partido Popular en Ceuta y Melilla y después colocar a gente. Y yo lo que estoy seguro es que si se revalida la mayoría Frankenstein con Sánchez en un año, Ceuta y Melilla peligran. Eso no me cabe duda, y es muy posible que se acabe cediendo, inventándose palabras, palabros, dirían, como la cogobernabilidad. Imagínense que deciden que cogobiernan ambos países. Bueno, vamos a ver, si Sánchez ha sido incapaz de entregar el Sáhara a Marruecos, a pesar de la histórica postura española, y todos tememos que a lo mejor es fruto de chantaje a través de ese hackeo que le hicieron a su teléfono, la pregunta es, ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar? ¿Incluso al punto de ceder Ceuta y Melilla a un país extranjero? No me cabe duda, no me cabe duda. Hablaremos de ello, tendremos invitados, gente que conoce perfectamente esa tierra. Un detalle importante es lo que ocurre con Albert Soler. Albert Soler, director de deportes del Consejo Superior de Deportes, antes directivo del Barça, siempre socialista del PSC, colocado por Iceta, auspiciado por Iceta, porque ya estaba en el Consejo Superior de Deportes cuando Iceta llegó a ser ministro del ramo. El 21 de septiembre pasado declaró ante la Policía Judicial y no se lo dijo a nadie del gobierno. Se calló. El gobierno español no fue informado de que un alto cargo suyo estaba sentado ante la Policía Judicial respondiendo al caso de Negreira. Bien, en aquellos meses se estaba negociando la ley del deporte y él era el portavoz del gobierno en la ley. Esto es de tal escándalo que no es para menos que el gobierno no ha tenido más remedio que posicionarse como acusación en el caso Negreira junto al Real Madrid. Atención, porque esto significa ya de facto, con las leyes actuales, que el Barça está fuera de competiciones europeas. Lo comentaremos esta tarde porque el caso es muy grave y aunque gane la Liga, que la va a ganar, el caso Negreira sacará al Barça de competiciones europeas y se hará público en breve. Y dos detalles más. Nos informa Guardia Civil de Tráfico. Les ofrecieron el gobierno 2,5 millones en chalecos Airbag para los guardias civiles que van motorizados, los de la DGT. 2,5 millones da para 3.600 chalecos. Se anunciaron rueda de prensa, bombo, platillo, cámaras, fotos. A día de hoy, ni uno. No han recibido ni un solo chaleco Airbag. Por favor, que alguien nos diga dónde están o si van a estar alguna vez. Y un último informe. El gobierno se ríe cuando comentamos la prensa que cogen el Falcon para ir a la esquina. Bien, tenemos datos. Año 2022, se cogió un
Falcon cada 2 días. Jamás ningún gobierno de España cogió tantos Falcon. En total, 158 vuelos, un 30% más que en 2021. Lo usaron 15 ministros, además de Sánchez, el que más, después de Sánchez, Álvarez. Pero le sigue Yolanda Díaz, Marlaska, Montero y Belarra, que es curioso porque Podemos presentó una iniciativa en el Congreso para prohibir el uso de vuelos pequeños en viajes menores de 4 años, mientras las ministras cogían el Falcon, ¿no? Belarra, que callado se lo tenía, ¿eh? Ay, Belarra. Bueno, han batido todos los récords. Jamás nadie cogió tantos Falcon, saben que hay 5 del Ejército del Aire, como este gobierno. Datos para el análisis y lo hacemos todo a las 7 de la tarde aquí. Te estaremos escuchando Castellón Confidencial a las 7 de la tarde en Decisión Radio. Gracias, Albert Castellón. Gracias, muy a buenos vosotros. días. Bueno, son muchos los aspectos que nuestro compañero Albert nos ha depositado sobre la mesa. Tendremos ocasión de abordarlos. Creo, don César, que usted tenía interés en comentar el tema de los chalecos airbag para la Guardia Civil. ¿Por qué motivo? Sí, pues porque como el dato que ha dado don Albert Castellón es muy significativo para darnos cuenta de la pobreza que supone la medida del Gobierno. Si tenemos en cuenta que según los últimos datos disponibles, la agrupación de tráfico de la Guardia Civil son prácticamente 10.000 agentes, que se vayan, que se diga que luego no se han comprado, pero que se vaya a dotar de 3.000 de esos chalecos, pues es claramente insuficiente, porque en muchas ocasiones los agentes de tráfico de la Guardia Civil van indistintamente tanto en moto como en coche, como en vehículo. Entonces, en vehículo de 4 ruedas, quiero decir. Entonces, es una cifra claramente insuficiente, pero bueno, ya estamos acostumbrados a ver cómo a los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en muchas ocasiones se tienen que comprar ellos incluso el material, ¿no? Como en los policías nacionales, que se compran ellos los chalecos antibalas, porque, por cierto, caducan a los 5 años y el Ministerio de Interior no los repone, o como los guardias civiles, pues carecen del equipamiento básico de trabajo, ¿no? Por cierto, hoy quiero tener un recuerdo para Dámaso Guillén López, el guardia civil de Oviedo, que sacrificó su vida al anteponer su motocicleta frente a un vehículo robado que iba a embestir a un grupo de chavales que participaban en una prueba ciclista en Oviedo. Dámaso Guillén es la prueba viva de lo que es la Guardia Civil, alguien dispuesto a entregar su vida a cambio de protegerla de los demás. Y no es en absoluto nada de lo que el gobierno nos trata de hacer creer que es una asociación de corruptos y cosas por el estilo. Seguramente en todo colectivo humano, incluido el de la Benemérita, puede haber garbanzos negros que deberán ser debidamente expurgados, pero que no pretenda el gobierno confundirnos haciéndonos pensar que las corruptelas políticas del PSOE tienen algo que ver con el cuerpo del Instituto Armado. Dámaso Guillén nos ha demostrado exactamente lo que es un guardia civil. Alguien que derrama su sangre por todos nosotros. Hoy nuestro homenaje para él. Además ha sido un caso que se ha hablado poco de él. Se habló el día que se produjo, pero como luego se vio que evidentemente el personaje que conducía el coche pues no era precisamente un tío muy recomendable, que debería estar en la calle. Un delincuente con antecedentes que había robado el vehículo y que no atendió a las indicaciones de alto que le dieron los guardias que estaban controlando el perímetro para garantizar el paso de los ciclistas adolescentes. Se saltó el alto y Dámaso interpuso su motocicleta para evitar que fueran arrollados los críos. Exactamente, porque aquello de que delincuentes que están en la calle sin deber estarlo porque ya tienen antecedentes, pues no es nada beneficioso para cualquier gobierno, pero mucho más para este, porque además, si me permitís, simplemente retomando muy brevemente lo que estábamos hablando, la ley de solo sí es sí, hay que recordar que esa ley no solo la aprobó Irene Montero. Esa ley la aprobó todo el Consejo de Ministros, presidido por Pedro Sánchez. Contó con el voto favorable de todos y cada uno de los diputados del Partido Socialista y de todos y cada uno de los diputados de Podemos, además del voto favorable de todos y cada uno de todos los partidos de la Cámara, salvo el Partido Popular y Vox, y Compromís, que se abstuvo por otros motivos, pero se abstuvo. Partido Popular y Vox votaron en contra. Todos los demás votaron a favor. Todos los demás, por tanto, son corresponsables de que los violadores estén en la calle. Y estaban advertidos de que se iba a producir ese efecto colateral que llamaban algunos, por lo tanto, aquí a cada palo que aguante su vela. Con lo de los chalecos, perdón, con los chalecos que comentaban ahora don César, a mí me recuerda cuando yo estuve en la Armada, había una serie de buques, sobre todo los submarinos, que por aquello de evitar, o mejor dicho, ahorrar espacio, se dormía lo que se llama cama caliente. Es decir, hay gente que está de guardia y cuando sale de la guardia se mete en la cama del que va a hacer la guardia. Yo creo que aquí lo que querrán es que los guardias civiles pues vayan a chaleco caliente también, o sea, que queden en algún sitio para entregarse el chaleco, como se pueden entregar pues a lo mejor algunas otras partes
del armamento o de la logística que lleven relacionadas con la Guardia, el coche patrulla y demás. Desgraciadamente es así. Desgraciadamente en España hay dinero para todo tipo de chiringuitos, hay dinero para todo tipo de locuras, pero no hay dinero para lo esencial y luego se pagan las consecuencias como se pagan. Sí, pero se miente, porque el gobierno anuncia 3,2 millones de euros para una determinada partida que luego no llegan esos dineros. No. Con lo cual se dice, vamos a dotar de chalecos airbag a los agentes de la Guardia Civil y para eso vamos a poner esta cantidad de dinero. Y es mentira, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los chalecos? Claro. Es que prometer es muy barato. Yo me acuerdo un dicho que teníamos nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? En la playa. Es un poco inadecuado, pero era prometer y prometer hasta meter. Si es inadecuado, no lo diga, hombre. Si es que de verdad, prometer don y prometer. Mario, si usted mismo sabe que es inadecuado, ¿para qué? Venga, hagamos Lo digo, oídos sordos. No, ya lo ha dicho y no hace falta que lo es que no repita. termino. Haga usted el favor, ¿eh? Y después de metido, nada de lo prometido. Pero si ya nos conocemos el refrán. Insista, venga, reitere, de verdad, ¿eh? No. Tarjeta amarilla. Vaya. Bueno, sigamos. Paula, le vamos a quitar la palabra. Vaya, hombre. A ver, la actualidad es tan peliaguda. Las declaraciones del presidente del Senado de Marruecos son no solamente preocupantes, es un escándalo. Hay que recordar que Marruecos ofreció el apoyo a Ucrania para defender su soberanía y con esas declaraciones vulnera la soberanía española. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A mí me parece que si salimos de Europa y vemos el globo y la propaganda que están haciendo, los países árabes con el Mundial, también ellos se han visto afectados de su religiosidad. O sea, Occidente ha entrado de lleno en sus calles. Sin embargo, en Europa vemos el lado contrario. El mundo islámico entra de lleno a Europa y la entrada en España es Marruecos. En Europa es también Turquía. Lo que pasa es que Turquía tiene un país fronterizo que se llama Rusia. Y claro, pues tampoco puedes hacer determinadas concesiones sin que te cueste muy caro, ¿no? Por ejemplo, es tu apoyo a la Unión Europea, aunque Turquía quería ser miembro de la Unión Europea. Entonces, al fin, lo que parece que sucede es una demolición de las costumbres tradicionales, sean del mundo árabe, o sean del mundo cristiano, o sean del mundo judío. Eso por un lado. ¿Qué pasa? Que para erosionar esas tradiciones, en el mundo cristiano hay que hacerlo a través del mundo islámico. En el mundo islámico hay que hacerlo a través de Occidente, del Occidente ateo, progresista, liberal, y para, al fin y al cabo, unificar el mundo en esa nueva religión que hablamos del cambio climático o el asentismo a todo. ¿No? Ese reiterado Huxley que puso el paradigma de ese mundo feliz, que vamos a ser todos absolutamente infelices, porque de feliz solamente tiene el título, porque la infelicidad es tan abundante que las tasas de criminalidad, de suicidios, son cada vez mayores. Entonces, creo que las palabras del presidente de Marruecos, del Senado de Marruecos, hay que subrayarlas, y no solo sirven las declaraciones de Margarita diciendo que menos mal. Pero bienvenidas sean. Absolutamente. Cuidado, vamos a ver. Han sido muy contundentes César, y rápidas. Al César lo que es del César. Será del Partido Socialista, será del gobierno de Pedro Sánchez, pero por lo menos Margarita Robles ha defendido algo que se tiene que defender, que es la españolidad de Ceuta y Melilla. Ante un silencio cómplice de Pedro Sánchez, ante un silencio de este gobierno que está haciendo todo tipo de concesiones. Por lo menos yo creo que es de agradecer que una ministra del gobierno como es Margarita Robles defienda esa españolidad de una manera tan contundente como lo hizo ayer. Sin duda. El problema es que luego van a Ceuta y el propio Partido Socialista hace una campaña política distinta. Entonces, nos estamos acostumbrando que los partidos políticos tienen bicefalias, aunque la que manda es el cuerpo. O sea, más que la cabeza, en los partidos políticos manda el cuerpo. ¡Bum! ¡Bum! ¿Dónde se dirigen todos? Ahora, bueno, aquí quien manda es Sánchez, punto, no hay más. Bueno, sin duda. No hay más.
El Partido Socialista ha sido totalmente laminado y adaptado a imagen y semejanza del gran líder, que es Sánchez, y él tiene poder absoluto sobre cada uno de los rincones. Por eso en ocasiones sorprende a una voz discordante como la de Margarita Robles, o cuando se ha escuchado cualquier tipo de queja que rápidamente ha sido aplacada, ¿no? Claro, por eso que son muchas cabecitas, pero las vemos en otros partidos políticos, no son el Partido Socialista, muchas cabecitas que dicen la voz cuerda tiene que poner un cierto sentido, por eso si no, pero luego el cuerpo de la bestia sigue avanzando. Entonces, Margarita Robles sin duda dice con contundencia lo que un Ministerio de Defensa debe decir, y lo ha dicho, ¿eh? Pero el problema es que la bestia sigue avanzando por lo que decíamos de Pedro Sánchez, de Bono, de Zapatero. Vamos a ver, le levantamos el castigo. Venga, le dejamos. Venga, Vamos, si no dice cosas impropias, queda levantado el castigo. De momento, no puedo prometer nada. Pues yo tampoco, entonces. Bueno. Quid pro quo. Yo creo que aquí el problema es la personalización de la política. Lo que hemos hablado antes referente a Irene Montero puede servir en este caso también para Pedro Sánchez. O sea, Pedro Sánchez está llevando a cabo acciones en beneficio de Pedro Sánchez y arrastra tal cantidad de hándicaps, de problemas y lleva detrás pues tanta promesa incumplida y que tiene que cumplir o pagar por ella, que yo creo que en este caso de Marruecos indudablemente estamos hablando ya de un tema personal, y es, como bien ha dicho antes Javier, el problema que tuvo con el espionaje de los móviles. No creo que llegue, bueno, quizá llegaremos a saber qué había en esos móviles, pero indudablemente la política de Pedro Sánchez con respecto a este tema cambió radicalmente desde ese mismo momento. Y esto sí que es grave. Porque yo creo que nunca llegaremos a saberlo. No. Incluso cuando Pedro Sánchez haya dejado de ser presidente del gobierno, incluso en un futuro cuando Pedro Sánchez haya desaparecido de la política y no tenga la más mínima influencia, estoy convencido de que la persona que hackeó o la organización que pirateó esa información es suficientemente inteligente como para qué divulgar cosas. Es mejor saber manejar la información y no hace falta ni revelarla, ¿no? Sí, claro. Por lo cual creo que ni siquiera llegaremos a saber jamás lo que contenía ese teléfono. Sí, lo que me gustaría apuntar, redundando lo que estaba comentando Paula, es, por un lado, en esa pinza, como la quieran llamar, o en esos aliados contra algo. O sea, muchas veces aquello del enemigo de mi enemigo es mi amigo, pues puede ser más discutido, ¿no? Pero sí está claro que muchas veces cuando alguien son aliados, pues la política o incluso la guerra hace extraños compañeros de cama. En este caso, pues por ejemplo, ese ataque al occidente cristiano que se está haciendo en Europa es aliado del Islam. Es posible que si alguna vez consiguieran sus objetivos, luego verían quién ganaba esa batalla, ¿no? Es decir, han conseguido meter el Islam en Europa para obtener una serie de objetivos, valga la redundancia, y luego ya verían si serían capaces de sacarlos o simplemente les da igual que ese Islam se haya quedado en Europa. Muchas veces cuando la gente dice, ¿por qué las feministas no protestan contra las mezquitas como si lo hacen con la Iglesia? ¿Por qué en Semana Santa se hace? Ayer comentabais aquí muy adecuadamente el tema de lo de TV3. ¿Por qué no se hace ese tipo de ofensas contra el Islam? Muy sencillo, porque son aliados. O sea, ellos no se van a atacar, entre bomberos no se pisan la manguera. Ellos quieren acabar con una serie de cosas, como puede ser España, en lugares como España se quiere acabar con España, en otros países contra el otro país, y se quiere acabar contra el cristianismo en general y contra el catolicismo en particular. Por lo tanto, si son aliados, ¿por qué se van a atacar entre ellos? ¿Por qué se van a poner a prueba a ver quiénes son más fuertes cuando cada uno pueda actuar de una manera o de otra? Y con relación a las palabras del presidente del Senado, en una sola frase ha dicho dos verdades, o mejor dicho, dos mentiras clamorosas y una verdad. Las dos mentiras es que Ceuta y Melilla sean unas ciudades ocupadas. Evidentemente, cualquiera que sepa un pelín de historia sabe que no es así. La primera mentira es utilizar la expresión recuperar. Esa era la segunda Claro. que iba a decir. Recuperar Es algo que previamente no ha había sido tuyo. Si nunca fue tuyo y si puede recuperar. Segunda, ocupadas, colonizadas, no. Esas dos falsedades están clarísimas. Sin sí. embargo, y desgraciadamente, la tercera, que es verdad, es que lo van a conseguir sin utilizar las armas.
Y digo desgraciadamente porque en eso estamos. Y además han explicado cómo, a través de que vaya penetrando población en el Ceuta y en Melilla, adquiriendo capacidad para votar, ir votando e ir cambiando el signo de los gobiernos regionales autonómicos de Ceuta y Melilla hasta el punto de que sean favorables a la disgregación, a la separación de España para la incorporación a Marruecos. Es decir, esa amenaza del Islam de que os colonizaremos a través del vientre de vuestras mujeres. Sí, justo era lo que iba a comentar. Porque es el caballo de Troya de penetrar en el seno mismo de una sociedad para poder asediar desde dentro. Claro, por eso cuando hay gente que dice, bueno, por lo menos se ha dicho eso, es bueno. No, es que precisamente eso es malo. El hecho de que lo puedan conseguir sin el uso de las armas quiere decir que primero cuentan con que al otro lado nadie va a enfrentarse con las armas por delante, punto uno, y segundo, porque lo van a hacer tan fácil como que el día a día normal transcurra. Y en cuanto a lo de Margarita Robles, evidentemente ha dicho una verdad. Yo siempre digo que en estos partidos grandes utilizan la teoría del abanico. Es decir, extienden el abanico y siempre hay opiniones para todos los gustos dentro de una base en ese mismo abanico, con lo cual hay gente que vota al PSOE de Pedro Sánchez, otros lo votarán por Margarita Robles, otro incluso por Pachín López o por lo que sea. Es decir, siempre encuentran a alguien por el que votar a ese partido cuando tenía que ser al contrario. Yo no puedo votar a un partido del cual está Pedro Sánchez o del cual está Margarita Robles y demás. Pero desgraciadamente lo hacen muy bien y les sale bien. Pero estas acciones de estos políticos, por ejemplo, Margarita Robles, evidentemente ahora hay unas elecciones, hay que siempre dar el lado patriota, por así decirlo, dentro de cada partido, pero me parece un signo absolutamente hipócrita pertenecer a un gobierno que es cómplice de todo lo que nos está haciendo Marruecos y cada vez pues utilice una frase que puede parecer muy grandilocuente, pero que se queda al pie de los caballos, porque en realidad somos, no solamente es que Marruecos sea un país ya equiparable a España en todo lo contrario, no, España es un país subordinado a las opiniones y a las convicciones y a los objetivos del reino del sátrapa de Marruecos. Por lo tanto, sí, que es menos mala que otros, posiblemente. ¿Que ha dicho algo que los demás no han dicho? Posiblemente. ¿Que es una hipócrita? También. Por eso creo que has dado en el clavo. Por un lado, es totalmente falso ese sentido de recuperar, pero la forma en la que quieren tomarla, no puedes hacer nada contra ello porque es totalmente legítima. Es que vamos a decir datos. En España hay más de 2.250.000 musulmanes que representan poblacionalmente el 4,7%. Censados, claro. Todo censado. Son muchos más, puesto que en Cataluña, con una población de 7 millones de habitantes, se calcula que hay 600.000 musulmanes. Es decir, que en el conjunto de España, con 48 millones de habitantes, estoy convencido que serán bastantes más. Censados. Sí. Censados. Eso significa que casi un 5% de la población en España es musulmana. De nacimientos, más del 32% de los nacimientos en España al menos tiene un progenitor extranjero y en Cataluña es más del 45%. Y respecto a los nacimientos marroquíes, el 8% son nacimientos marroquíes y el 10% de los nacidos son de al menos un miembro de la familia musulmana. Claro, con esos datos, ¿qué horizonte tenemos? Y por cierto, ¿qué independencia pide Cataluña de España? O sea, es que hay unas falsedades profundas, como segregarse de España cuando el relevo poblacional pertenece a otra cultura y a otra nación. Por otro lado, Marruecos defendiendo la soberanía de Ucrania y pervirtiendo la nuestra. ¿Qué guerra ucraniana es esa? ¿Qué principios tiene? ¿Quién se puede sumar a ese club? Entonces, gracias a Dios, con esos datos que nos dan, vemos que el panorama que tenemos es falso, que no se pueden erigir banderas que no son. Pero tenemos un grave problema que es ese relevo poblacional y que está ahí. Pero que, ojo, hay 3 millones de cofrades en España.
Y ese dato que viene, o sea, 3 millones de los que pueden ser católicos, no son tan como, ¿cómo se llama? Católicos ejerciendo de católicos, practicantes. ¿No? Bueno, pues ahí salen a las calles, son menos que los menos de 3 millones censados marroquíes, censados. Los contrastes están en que 3 millones de marroquíes ejerciendo de marroquíes y de musulmanes es un riesgo para nuestra nación. Pero el contrapeso lo tenemos. Digo que tenemos que ejercer de lo que somos, españoles. Yo, al hilo de esos datos... prescindiendo de creencias religiosas, hay una tradición judeocristiana en nuestra sociedad, en nuestra civilización, de la que somos herederos. Si además existe un fervor religioso, es de añadidura, ¿no? Pero bueno, vaya por delante. Yo, al hilo de esos datos que daba doña Paula, creo que es necesario recordar una vez más y esto no es islamofobia, es que esto es sentido común. Vamos a ver, el Islam es incompatible con Occidente. La religión, los postulados, porque además es un movimiento, más allá de una religión, también es un movimiento político que prescribe a las personas cómo vivir y es intrínsecamente incompatible con la democracia y con la libertad individual. Islam significa sumisión. Por tanto, desde una interpretación del Islam ortodoxa o estricta o ajustada, ellos no contemplan otra cosa más que la sumisión, que para eso se llama así su religión, de los que no somos creyentes. Y eso nos debería hacer pensar que deberíamos tener una política de control absoluto, férreo, a ser posible, de la inmigración ilegal proveniente de Marruecos o de África en general, musulmana, porque nos va en ello nuestra continuidad como sociedad. ¿Qué sociedad queremos a futuro cuando los valores que preconizan estas personas son intrínsecamente opuestos a los nuestros? Y ya se está viendo en multitud de ejemplos. Yo la última vez que fui a una piscina municipal en el municipio de La Sierra en el que vivo, pues ya había allí un nutrido grupo de mujeres musulmanas con su burkini a las que se les permitía bañarse. Y yo fui a hablar con los encargados de la piscina municipal y dije, oiga, discúlpeme, si ninguna persona puede entrar aquí vestida con ropa de calle, ¿por qué estas personas pueden bañarse vestidas? No, es que es su cultura. Y yo, ya, ¿y la higiene? Vamos a ver, a los que no somos musulmanes se nos impone meternos dentro del vaso de la piscina con un tipo concreto de prenda, que es un bañador, porque cuanta más tela se mete en el agua, evidentemente más, más suciedad o menos higiénico es, por así decir, ¿verdad? Estas señoras o señoritas o estas mujeres, por el mero hecho de ser musulmanas, ¿por qué se les permite violar esa norma? ¿Por qué se les permite a las personas musulmanas hacer cosas que a otras personas no se nos permite? Y esto no es islamofobia, esto es recordar la igualdad de todas las personas con independencia de su credo, ¿verdad? Sí. Y eso como otras muchas cosas. ¿Por qué se va a permitir que, o ahora cuando algunos merluzos que lo siguen diciendo cuando llega la Navidad, por ejemplo, que dicen que para no ofender a los musulmanes no hay que poner adornos en la Navidad? Pues yo con toda la claridad digo a los musulmanes que les ofenda los adornos navideños, que se vuelvan a su país, porque por otra parte es que es muy cachondo, por decirlo coloquialmente, que estas personas vengan aquí a quejarse de todo lo que no les parece bien de España, cuando por otra parte, oiga, ¿alguien la llama a usted para que venga aquí? Sí. O sea, si usted se queja de las condiciones de vida que tiene España, vuélvase usted a Marruecos y se lo pide usted a su rey, a Mohamed, que además tiene miles de millones en paraísos fiscales y tiene no sé cuántas mansiones. Y si a usted no le parece bien el nivel de vida que ha tenido aquí en España, a pesar de que ha venido aquí de forma ilegal, por cierto, vuélvase a su país. Y esto no es xenofobia, esto es lógica y esto es aprender a defender nuestra dignidad como país y aprender a defender la continuidad de nuestra sociedad occidental inspirada en esos valores conformadores de Occidente, que son la religión cristiana, la filosofía griega y el derecho romano, básicamente. Es así. Yo quería decir una cosa. Con este gobierno se ha deteriorado la relación entre los marroquíes en España, porque yo conozco las dos fases. Marroquíes que vinieron a España, que se han asentado, que han puesto su carnicería, sus tiendas, sus negocios, como cualquier español, que tienen la nacionalidad y que no quieren dejar de ser españoles porque les gusta nuestra cultura.
Sí. aunque sean musulmanes. ¿Qué pasa? Que cuando ha venido esta inmigración ilegal, irregular, que tenía, como dice don César, unos objetivos totalmente distintos, no construir aquí una vida distinta porque reconocen que en su país no pueden hacerlo, sino aquí vienen adiestrados para otros objetivos que son paramilitares, es evidente, es claro. Eso ha afectado también a la propia manera de vernos a nosotros los españoles en relación con ellos. O sea, se ha deteriorado, pues lo mismo que los hombres y las mujeres con el caso que hablábamos de la ley del solo es sí. Al final se ha deteriorado nuestra relación entre los sexos, porque nos meten en una situación de esquizofrenia total, ¿no? De estoy en vulneración con... Pero, o sea, esos marroquíes, esos musulmanes, que necesitamos la tradición. Y la tradición musulmana, aunque el Islam implique determinadas cuestiones, hay personas que ejercen de musulmanes lo mismo que nosotros de cristianos, con una sencillez y más familiar y no ortodoxa, aunque los principios sean. El problema es que se está volviendo a la ortodoxia. Claro. Ese es el problema, porque pasa que ya acabo. La generación de los hijos vuelve a los países en verano y ahí se vuelven en la ortodoxia. O sea, lo que reciben en España es una cosa en sus familias, pero luego llega el verano o llegan las fiestas, vuelven y ahí se radicalizan. Eso es lo que ha pasado en Francia y eso es lo que va a pasar en España. Ya. Pero yo por matizar un poco, aunque estoy muy de acuerdo en todo lo que se ha dicho, aquí hay dos cosas diferentes. Una cosa son los musulmanes, porque no nos olvidemos, indudablemente, España es un país mayoritariamente católico, pero es un país aconfesional en su base legislativa y, en fin, es aconfesional. Por lo tanto, los musulmanes indudablemente tienen cabida en España y pueden practicar su religión. Otra cosa es que debido a esa religión no se respeten las normas y las leyes españolas. Eso es muy diferente. Yo creo que nadie pone en cuestión que ellos puedan practicar su religión. Claro. Lo que es cuestionable es que otros traten de impedirnos a nosotros que practiquemos la nuestra, pretendiendo que eso es una ofensa contra ellos. No, eso por supuesto. O sea, don Julio, perdóname, o que con el argumento de su religión pretenden hacernos cambiar a nosotros como país. Por ejemplo, ¿por qué en los colegios, porque hay alumnos musulmanes, tienen que plantear que los menús no pueden tener carne de cerdo? Que sí. O ¿por qué hay estudiantes musulmanes, varones, que se niegan a recibir clase de profesoras mujeres? Pues si no les gusta eso, que se vayan a su país. Es por donde claro. Es por donde iba, César. Tú puedes ser musulmán, pero si estás en España, tú tienes que ceñirte a la legislación y a la normativa que en España haya para todos los asuntos, desde las leyes importantes hasta cosas como la que señalaba César de poderte bañar en una piscina vestido de los pies a la cabeza. Si tú estás en España, eso está prohibido. Que aunque seas musulmán, seas católico o, en fin, o seas ateo, pues oye, la misma norma es aplicable a todo el mundo y como bien has dicho, si hay normas que te molestan, pues oye, vete a países musulmanes que tienen su normativa y su legislación adaptada a la religión musulmana y quédate allí tan a gusto, perfecto. Y por supuesto que es una locura y una barbaridad, y a mí de verdad me hierve la sangre cuando, por ejemplo, los musulmanes dicen, algunos casos, indudablemente, pues eso, que quiten el jamón de los comedores de los niños, que no se pongan luces navideñas. Pero porque los españoles hemos tenido siempre la costumbre, en ese sentido, por lo menos en los últimos años, parece que tenemos complejo y tenemos que adaptarnos nosotros al que viene para que no nos llamen islamófobos, para que no nos llamen racistas, pero claro... Es decir, que vivimos acomplejados. Efectivamente. Nos tenemos que estar haciendo perdonar constantemente nuestra realidad, por eso nuestro pasado, nuestra historia, nuestras creencias, todo eso. Sí. Por eso yo creo que lo que no debemos quedarnos es como aquel que está señalando la luna y miremos el dedo y no la luna. Estamos completamente todos de acuerdo aquí en que esos musulmanes que han venido, unos han venido precisamente para obtener ese tipo de beneficios y otros, como ya estaban aquí, pues no son imbéciles y utilizan ese tipo de beneficios. Claro. Pero ¿quién le da esos beneficios? Que ese es el problema.
Si aquí hubiera un Estado fuerte, si hubiera un régimen fuerte, si hubiera un sistema fuerte del cual, primero, no se les iba a permitir entrar ilegalmente. Segundo, en el caso de haberse quedado ilegalmente, no se les da el permiso de residencia y luego mucho menos la nacionalidad. Exacto. Luego, si no se le da todo aquello que habéis comentado aquí, ese tipo de beneficios, de que se pueden bañar de una manera u otra en las piscinas, de si tienen una serie de beneficios también en colegios, no solamente el tema de la alimentación, que también, sino en la educación. Rebajan el nivel educativo de clases porque evidentemente el que viene aquí no sabe hablar español perfectamente, pues es difícil que aprenda las materias en español, con lo cual se rebaja el índice y entonces hacen que el español, el chaval español medio, pues tenga que rebajar su conocimiento, llega al final del curso, no han llegado a cumplir los programas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los musulmanes que habían venido aquí, extranjeros, no entendían lo que decían los profesores. Es decir, hemos admitido todo esto, hemos admitido no lo que estamos en la mesa y posiblemente no quienes nos estén escuchando, pero el Estado español lo ha permitido, por lo tanto, culpar exclusivamente a los que se están beneficiando de algo que se lo estamos regalando, pues sería también un poquito quedarnos a media. Comentaba un dato muy... Para algunos era curioso y para mí muy importante, que es Paula. El tema de los cofrades, el número, ha puesto el símil de cofrades para equiparar los números a los musulmanes que dicen que hay en España. Hace unos años salió un estudio, que luego ha salido otras veces una modificación, incluso ha ido cambiándose las cifras, de que decían de que habían hecho un informe en varios países del mundo en los cuales cuántos ciudadanos de ese país estarían dispuestos a combatir por las armas, a defender su nación ante un ataque extranjero. En España era exclusivamente un 16%. En Marruecos superaba, no tengo el dato, el 70%. Entonces, claro, si esos 3 millones de cofrades se limitan, ojo, no estoy criticando lo que hagan, pero se limitan a ir a una procesión y los otros no solamente se ponen culo en pompa en donde antes eran zonas españolas a rezar, sino que si es posible cogerán cualquier arma para utilizarla contra el español, pues está claro quién va a ganar esa guerra. O sea, desgraciadamente el problema es de los que han venido, sí, es de los que se han quedado, sí, pero sobre todo es de quienes les ha permitido llegar, quedarse, quien les da todo ese tipo de objetivos y quienes aquí, habéis mencionado con muy buen criterio, no nos van a llamar islamófobos, como homófobos, fascistas, tal. ¿Qué régimen ha hecho que eso se convierta en unos insultos cuando simplemente era la opinión particular, el mismo que ha permitido que toda esa gente nos invada? Por lo tanto, quedarnos exclusivamente en señalar al enemigo como tal y no señalar a los otros enemigos que le han permitido que ese enemigo sea fuerte, siempre va a ser contraproducente. Pero el modo de vida europeo, y concretamente el español, es muy atractivo pese a todas las leyes que impone este gobierno para las mujeres musulmanas. Por eso hay una campaña ahora de jovencitas guapísimas en Europa europeas que se han convertido a la religión musulmana. ¿Por qué? Porque se está viendo el caso contrario, musulmanas jóvenes que dejan esas tradiciones tan... Imposiciones, más bien. Bueno, tan machistas. Ellas se sienten libres en España, y entonces aquí hay que diferenciar entre el hombre y la mujer, porque el hombre en la cultura musulmana está muy beneficiado. O sea, es que le beneficia ese sistema si eres hombre, pero a la mujer no. Entonces, por eso, esa campaña de propaganda que está habiendo de mujeres europeas, guapísimas, educadísimas, jóvenes, que lo hacen súper, bueno, como si ser musulmán es lo más ahora. Lo hacen por eso, porque conozco casos de chicas de tradición musulmana, porque son marroquíes de origen, que dicen que no, que ya no. O sea, que nivelo, que voy a estudiar, que voy a hacer lo que me dé la gana, que voy a trabajar, que voy a beber mi copita de vino. Y para eso tienen que dar esa propaganda. A nosotros nos confunden, pero la realidad es esa. Y como ha dicho el presidente del Senado, se conquistan por la cultura. El problema es que esos casos que usted pueda conocer, no se discute, doña Paula, pero el problema es que yo creo que no son los más, es decir... De mujeres sí. Bueno, de jóvenes, estoy hablando de nuevas generaciones. Pues si es así, me alegro, pero me estoy acordando, por ejemplo, de todas esas zonas de París donde ni siquiera la policía entra porque ahí se aplica de facto la Sharia, como en algunas partes de Londres, como hemos visto imágenes... En Bélgica también. En Bélgica, como hemos visto imágenes de manifestaciones en Londres, por ejemplo, de cientos de miles de personas musulmanas reclamando o diciendo o amenazando, mejor dicho, con que la Sharia algún día se impondrá en Gran Bretaña. Entonces, yo nunca podré comprender
con la inmigración musulmana en particular, pero con cualquier otra en general. Yo nunca he podido comprender cómo en España somos tan imbéciles como sociedad que permitimos que personas que llegan aquí de forma ilegal se puedan empadronar. Oiga, vamos a ver, si usted ha entrado en un aeropuerto con la excusa de hacer turismo, legalmente no se podría empadronar, porque si usted ha venido a hacer turismo, está aquí un X tiempo, días, semanas, y luego se vuelve a su país. Entonces, ¿para qué se quiere usted empadronar? Eso en primer lugar. Para poderte empadronar, tendrías que tener ya el permiso de residencia obtenido en origen, evidentemente. Además, tendríamos que tener un control de entrada por los aeropuertos donde se escaneasen los pasaportes y las huellas dactilares para, a posteriori, acreditar el origen nacional de esa persona para poderle expulsar cuando se le detecte que está en situación irregular. Y además de todo eso, una persona que está en situación ilegal en España no tendría que tener acceso a ningún tipo de ayudas ni de subvenciones para nada, ni para vivienda, ni para compra de libros, ni para becas de comedor. Usted lo ha dicho, ha utilizado el término ilegal. Claro. Si alguien está de manera ilegal, es igual que hablemos de extranjeros, nacionales, ante una ilegalidad, porque claro, uno va a beneficiarse de nada. Exactamente. Hay una máxima en el derecho que dice que de un acto ilegal no pueden derivarse actos legales, porque si no es la anarquía. Evidentemente, si usted quiere gozar de todas las prestaciones y derechos que da permanecer en España, lo primero que tiene que hacer es entrar a España de forma legal. Y una vez que ha entrado usted de forma legal, y otras de los muchos requisitos que habría que tener es, por ejemplo, para empezar a cobrar subvenciones o ayudas, además de haber entrado de forma legal a España, además de estar trabajando, llevar mínimo 5 años cotizando y contribuyendo, para luego tener derecho a acceso a ayudas. O, por ejemplo, no se debería permitir que una persona que no tiene el permiso de residencia legal en España pudiese alquilar una vivienda. Vamos a ver, si usted está aquí ilegal, no debería poder alquilar una vivienda, por lógica. Vamos a ver, pero si uno usurpa ilegalmente una vivienda a su legítimo propietario y le ampara la ley... Sí. ¿Qué quiere que sigamos con el tema? Tiene usted toda la razón. En fin, 9:30 de la mañana, como ustedes saben, ayer moría Fernando Sánchez Dragó, ese anarcoindividualista, el autor de Gárgolis y Avidis, el autor de la historia mágica de la España mágica, un hombre realmente peculiar. Es un día en el que queremos recordarle a esa persona que a nadie dejaba indiferente. Algunos le odiaban, otros le amaban, pero sin lugar a dudas era todo un personaje. Y a partir de esta reflexión le abrimos, como todos los días, su expediente de expulsión a nuestro compañero Alfredo Urdaci para pedirle su comentario diario. Don Alfredo, muy buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días, oyentes del Contrapunto. En un país de obedientes genuflexos, en un país que se encierra manso y dócil a la orden del duque Sánchez Dragó fue una necesidad. No hay español que no se haya sentido molestado alguna vez por las salidas de tono, las provocaciones y las extravagancias de Dragó, y quizá por eso tenía nuestro afecto y nuestra consideración. Se metió en todos los charcos y de todo salió mojado, con entusiasmo, con optimismo, equivocado muchas veces, pero recordándonos siempre que somos más libres de lo que creemos. Actualizó la figura del pícaro, que es la gran aportación de España a la literatura. Hoy el pícaro es un sujeto que vive en la televisión y que juega con el escándalo, palabra que viene del griego y que significa trampa. Trampa en la que caen los que se rasgan las vestiduras y se ponen solemnes ante el humor, por muy corrosivo que sea. La última vez que vi a Sánchez Dragó, se lo confieso, oyentes, fue en un burdel donde pasamos una tarde entretenida conversando con unas rabizas que defendían su derecho a hacer con su cuerpo lo que Irene Montero hace con el suyo, lo que le da la gana. Dijo Dragó aquella tarde que en los primeros lugares que visitaba cuando llegaba a un país nuevo eran el templo, el mercado y el burdel, porque son los ambientes en los que un pueblo dice lo que es sin hipocresías. Así que nosotros, oyentes, somos la España del Tito Berni, esa España tan socialista que el PSOE quiere ocultar, como si nadie hubiera conocido al que gastaba en chicas los dineros de los empresarios que confiaban en sus gestiones ante el poder. España ha sido siempre un país de pícaros, sobre todo porque también ha sido, y es, un país de primos. Muerto Dragó, nos queda Sánchez como gran pícaro y el emérito Juan Carlos como uno de los alumnos pioneros. Juan Carlos dice que viene a España y en Zarzuela se han enterado por la prensa digital. Juan Carlos es otro que hace lo que le da la gana sin literatura y sin malicia. El día que, empujado por el servicio de prensa del Palacio, dijo aquello de «lo siento, no lo volveré a hacer», era fácil adivinar que ni lo sentía ni tenía intención alguna de no repetirlo.
Ahora viene, dicen que a una regata, con el viento en la vela de su real gana. Somos, oyentes, un país de obedientes, también de anarquistas y libertarios. Nunca hemos sido un país socialista. Ese es solo un disfraz para los pícaros sin talento. Gracias, don Alfredo Urdaci, rememorándonos la figura de ese anarco-individualista. ¿Algún comentario acerca de Sánchez Dragó? Bueno, yo la verdad que no he leído mucha literatura de Dragó, pero es verdad que era un tipo que nunca dejaba indiferente. O sea, cualquier comentario de él te inducía a la reflexión. Y una persona que yo creo que, si lo analizamos un poco, dignifica el término democracia. Una persona que empezó en el Partido Comunista, fue incluso preso en tiempos de Franco y se exilió. Luego pasó al PP, apoyando a Aznar en el 93, si no me equivoco, en la campaña de Aznar, y finalizó en Vox, porque uno de sus últimos... Está usted dibujando casi el itinerario de Ramón Tamames. Claro, es que uno de sus últimas acciones fue recomendar personalmente a Ramón Tamames a Santiago Abascal. O sea que ha sido al final una persona muy influyente, quizá en la sombra, y que yo creo que representa para mí la figura del intelectual y de la persona, digamos, plural, que puede cambiar de opinión pues en base a sus vivencias, que al final sería deseable que todos pudiéramos un de algún modo hacerlo. Intelectual sin duda libre, sin duda transgresor, y a partir de aquí cada uno saque sus conclusiones, ¿no? Sí, creo que transgresor es la palabra que mejor le define. Yo, sinceramente, no sentía nada de simpatía por él, por muchas cosas que decía, pero siempre me gusta la gente que no tiene pelos en la lengua y que llama las cosas por su nombre, aunque estén fuera de lo políticamente correcto, o que precisamente las llama así porque están en lo políticamente incorrecto, ¿no? Es una persona, evidentemente, como lo ha comentado Julio, que ha pasado por todo el espectro político, como se llama ahora, y en todos los sitios ha tenido fuerza cuando ha pasado por ahí. A mí me ha causado bastante simpatía en algunos momentos, claro, cada uno barre para casa, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando ya había empezado la ley de memoria histórica, no la democrática, fue de los pocos que en algunos programas de televisión que dirigía, sobre todo de cultura, asociado al tema de la cultura, hablaba de la División Azul como una gesta. También es cierto que, aunque eso no lo han querido decir mucho, ahora supongo que en estos días después de su muerte saldrá a relucir, tuvo dos primos en la División Azul, ¿no? Entonces los conocía a Dionisio Ridruejo, incluso dije que estuvo encarcelado con él, no voy a irme por el preso derrotero, pero hay que decir que sí que es cierto que hasta en ese tema, que era absolutamente transgresor defender la División Azul, y sigue siéndolo ahora más, pues también tomó partido por quien tenía que partir. Luego, también fue antifranquista, estuvo detenido en el franquismo, pero también ha hecho declaraciones en los últimos años siendo uno de los más defensores del régimen franquista en comparación con lo que tenemos. Es decir, hablaba sobre todo de los logros sociales, de la falta de libertad actual comparándola con la falta de libertad del franquismo, que sí que antes era falta de libertad en lo político, pero ahora que era falta de libertad en otras muchas cosas, porque evidentemente si tienes falta de libertad política grave, pero si tienes falta de libertad para poder comer, para poder trabajar, para poder salir a la calle, pues hay veces que casi comparas y dices, prefiero quedarme solamente con una falta de libertad y no con 17, ¿no? Entonces, en esas cosas siempre ha roto un poquito los moldes. Y luego el tema de su muerte también ha salido, desde ayer hasta hoy, lo he oído un par de veces. Últimamente se estaba manifestando que se estaba empezando a encontrar mal debido a la última dosis de la vacuna que se había puesto. Y que como estaban se estaba asociando en muchos casos a temas de fallos del corazón, pues que temía que le pudiera ocurrir algo. 10 minutos antes de fallecer, 10 minutos antes había puesto un tuit, con lo cual ha muerto de larga y penosa enfermedad. Es posible que ya con su edad pues tuviera montones de achaques, pero todos sabemos que es una persona muy activa en todos los frentes. Bueno, ¿no? Un infarto puede ser fulminante. Por eso, Entonces, y puede ser por millones de causas. Pero también que él haya dicho eso y que ha dicho que no se iba a poner la siguiente, pues no serían que transgresor. Quiero decir que hasta era transgresor en esto también. Y entonces yo, para todo aquel que se atreve a enfrentarse a las mentiras del sistema, para mí siempre tendrá un cierto reconocimiento. Pues hombre, yo conociendo un poco la trayectoria de Sánchez Dragó en lo que se refiere a técnicas o a terapias de salud alternativas a la medicina convencional, Dragó decía que tomaba 70 pastillas al día, ¿no? Así es, y además alardeaba de ello. Exactamente, sí. De un montón de compuestos naturales, de todo tipo de principios activos, que él decía que eso era el cóctel de
creo que lo llamaba así, el cóctel de la eterna juventud, ¿no? O el elixir o la cura anti-envejecimiento, que lo llamaban en otras ocasiones. Y en muchas entrevistas incluso desgranaba un montón de compuestos o de principios activos que él tomaba, todo en base muy influido también por la medicina oriental y por los principios naturales de lo que suelen tomar en ese tipo de culturas para muchos aspectos de salud. Con lo cual me llama la atención que Fernando Sánchez Dragó se llegase a vacunar. En primer lugar, me llama la atención. Pero por otra parte, lo que dijo, las alusiones veladas que hizo Fernando Sánchez Dragó en relación a eso, uno se mete en Twitter y encuentra testimonios de médicos de diferentes especialidades en Estados Unidos, por ejemplo, que te van contando cosas que son espeluznantes en relación a las vacunas. O también se han publicado testimonios de forenses y de personas que trabajan en funerarias, de tanatopractores, personas que preparan a los fallecidos para ser enterrados y tal, que a raíz de las vacunas del COVID, por ejemplo, bueno, pues que ya no les pueden, la sangre que les extraen a los difuntos antes de tal, pues que está convertida en sólido prácticamente, que las bombas de extracción que prácticamente no funcionan como efectos secundarios de esas vacunas, y que antes de las vacunas del COVID eso no pasaba. Son algunos testimonios que se han difundido en redes sociales por profesionales, que no me lo invento yo. Entonces, eso es muy llamativo, ¿no? Por tanto, me llama la atención que Sánchez Dragó hiciese tan poco énfasis en ese tipo de cosas, cuando además él también tenía Twitter, se modernizó y empezó a tener Twitter, y ahí se tiene acceso a ese tipo de información hasta que la suelen censurar, que todo hay que decirlo. Acompañamos en el sentimiento a la familia. El caso de la muerte de Sánchez Dragó, bueno, pues tenía una edad. Dios se lo ha llevado, ojalá que esté en su gloria, ¿verdad? La mejor muerte que te puede pasar es la del instante. Por suerte no ha sufrido, ¿no? Eso es lo que es difícil en esos momentos, pero que la familia ojalá piense eso, ¿no? Que es la mejor muerte es la que no te enteras, la que te vas de repente, y más si subió una fotografía. Más allá de eso, se están produciendo muchos fallecimientos repentinos. Y los estamos naturalizando como si no pasara nada, como si eso fuera normal, pero no de personas octogenarias, sino de personas más jóvenes. Paros cardíacos fulminantes deportistas, o que les recuperan, pero que previamente pues habían inoculado estas terapias génicas. Entonces, esto es un ejemplo más de que no giremos el cuello a lo estilo muñeca diabólica para no ver lo que está sucediendo, porque lo que está sucediendo es muy grave y no porque lo hayas hecho tienes que decir no, y ya no me informo. Infórmate, porque puede haber que haya una terapia que puedas tomar algo y puedas contrarrestar lo que te ha causado en tu sistema inmunológico, pero bueno. Eso es el horizonte que está ahí. Bueno, yo fui de los que se vacunó, yo me puse las 2 primeras, no me puse la tercera, pero tampoco, es que sinceramente es un tema que es verdad, hay tanta teoría, digamos, conspiranoica que bueno. Con lo cual yo no sería partidario de enredar sin más conocer el tema, eso quería decir. Para generar desconcierto entre la gente, sin conocer poner el tema, en duda la confianza de las personas en sus médicos y cosas por el estilo. Yo en ese sentido no me señores, si no tienen algo que aportar que esté científicamente comprobado, les agradeceré que no generen ustedes desconcierto entre la audiencia. ¿Vale? A eso iba. Perfecto. Que tiene una tarjeta amarilla. Muy, muy moderado. Y no quiere ganarse la roja, está claro. Hace bien. Bien, no vamos a pitar la media parte todavía, puesto que tenemos muchos más temas que abordar. ¿Qué les parece las últimas encuestas que hemos visto? Ayer se publicaron 3 encuestas en diferentes periódicos españoles y la verdad, todas coincidían en que efectivamente el partido más votado va a ser el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, pero ofrecían puntos de vista un tanto diferentes, ¿no? El país, la que ofrecía el país se salía un poquito de madre. Anda, no me diga. Viniendo a decir algo así como que el PP, incluso sumando sus escaños con Vox, no alcanzaba la mayoría absoluta, cosa que sí desmentían las otras de otros periódicos. Es increíble, ¿no? Qué raro que sea el país. Bueno, el país es un poco la filosofía Tezanos, ¿no?
Pero bueno, a mí lo que me sigue sorprendiendo es que incluso las encuestas menos favorables al PSOE, que el Partido Socialista siga obteniendo esa salvaje o ese apoyo tan salvaje, porque el balance de gestión del sanchismo no puede ser más pésimo, y me llama la atención que haya gente que aún esté dispuesta a seguir avalando a este señor con los nefastos resultados que tiene y con el daño que está provocando, ya no coyuntural, sino estructural. Porque los 3 gobiernos socialistas que hemos tenido en España, como que hemos padecido, mejor dicho, siempre han tenido el común denominador de haber dejado España prácticamente arruinada. Lo hizo Felipe González, lo hizo Zapatero, pero Sánchez es el peor de todos, comparado con sus antecesores socialistas, por una sencilla razón. Porque por lo menos Felipe González no degeneró la estructura económica. Simplemente aplicó unas medidas que coyunturalmente eran malas. Pero no degeneró la estructura económica. Zapatero empezó a hacerlo. Pero el problema de Sánchez es que, como es un gobierno de activistas y de radicales ideológicos caracterizado por imponer contra viento y marea su ideología a la realidad, con los nefastos resultados que eso conlleva, eso en la economía también lo estamos viendo. Y cuando se ha decretado, por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional salvaje que ha hecho este gobierno, los últimos datos, hoy mismo o ayer, Cepime lanzaba la alerta de que en 2022 3.200 microempresas han cerrado por no poder asumir, entre otras cosas, el alza de los costes del salario mínimo interprofesional. Por ejemplo, por aplicar la ideología que subyace de que los salarios tienen que ir vinculados a la inflación y no a la productividad. Cuando se hace eso en cualquier empresa que no tiene músculo, evidentemente eso quiebra. Porque claro, si tú subes, por ejemplo, yo qué sé, en un restaurante, en un bar, si subes el sueldo de los camareros 400 euros al mes o 300 euros al mes en menos de 3 años, pues evidentemente el dueño de ese negocio, ¿qué tiene que hacer? Cobrar los cafés a 2,50. Y si el café está a 2,50 en ese bar, la gente no entra a tomar café porque se va al otro. Evidentemente, claro. O se va a otro. Y así lo que haces es generar una espiral de pobreza, envuelto, eso sí, con la pátina de las buenas intenciones. Porque la izquierda dice, por ejemplo, es que queremos mejorar el poder adquisitivo de la gente. Oiga, ¿por qué no deflacta usted la inflación del IRPF? Sí. ¿Por qué no rebaja usted impuestos? Porque desde que está Sánchez en el poder, los españoles pagamos de media una factura a cada familia de 4.700 euros más en impuestos al año. ¿Por qué no baja usted la presión fiscal si lo que quiere realmente es conseguir el loable fin de que la gente tenga más poder adquisitivo o más renta disponible? Pero ellos consiguen o intentan vender la mercancía averiada de que decretando subidas salariales, que con eso está mejorando el poder adquisitivo. O que vinculando las subidas de las pensiones al IPC, sí, que eso es un gran logro y un gran avance. Oiga, mire usted lo único que está haciendo con eso es perpetuar o hacer todavía más inviable la estafa piramidal de facto que suponen las pensiones. Si usted quiere garantizar las pensiones, lo primero que tiene que hacer es crear empleo. Y lo segundo que tiene que hacer es reestructurar el gasto público para dedicar más dinero presupuestario al mantenimiento de las pensiones, puesto que en razón de la inversión de la pirámide poblacional cada vez hay menos trabajadores por jubilado. Y por tanto las pensiones no se pueden mantener solamente con las cotizaciones sociales, sino que va a haber que financiarlas con otras partidas presupuestarias además de las cotizaciones sociales. Si usted no quiere ver eso y hace la trampa de que las pensiones son viables, está engañando. Pero claro, como ellos venden que quieren mejorar el poder adquisitivo de los pensionistas, ¿quién en su sano juicio va a estar en contra de eso? Pero es que hay formas y formas de conseguirlo. Pero fíjate, César, estamos hablando del salario mínimo interprofesional y las pensiones. En este caso tenemos que pensar que estamos hablando de la gente, entre comillas, o por lo menos esa es la impresión, más desfavorecida económicamente hablando. El salario interprofesional, a todas luces, tal como está la situación, es insuficiente. Pero claro, lo que tú has comentado, lo que no se puede hacer es querer subir el salario mínimo a costa de que los empresarios, de que los autónomos, de que toda la gente que tenemos personas o hemos tenido personas contratadas, pues indudablemente no podamos hacer viables nuestros negocios. Y están subiendo los costes en todos los sentidos, energía, materias primas, pues indudablemente no pueden exigirte que le subas el salario a tus empleados. Eso es así. Pero yo creo que aquí el problema es que estamos centrando el tema en el salario mínimo
y en las pensiones. Y aquí hay un problema global. Hay mucha gente que siendo, que no cobrando el salario mínimo, cobrando incluso bastante más, pues también está viendo afectada su economía enormemente. Por supuesto. Porque todo, la inflación está subiendo pues a un ritmo, digamos, desbocado, ¿no? Y ya no solo la inflación, que al final es ingeniería económica, los precios. Es que la inflación no deja de ser ingeniería económica. Si tú vas al mercado y una cosa que hace 2 años te costaba 1 euro y ahora te cuesta 2,50, no me puedes hablar de una subida de un 12, de un 15%. Estamos hablando de una subida de un 150%. Y eso se da en muchísimos productos. Y efectivamente está provocando la inviabilidad de muchísimas empresas. Pero insisto, no centremos el problema en la gente que cobra lo mínimo. El problema es general. Don Julio, permíteme, al hilo de eso que usted decía, me acabo de acordar otro ejemplo muy práctico, fuera de esos casos que citaba antes. Las decisiones que ha tomado el gobierno en cuanto a regulaciones sobre el sector de la distribución, por ejemplo, y en cuanto a otros tipos de disposiciones generales, esto lo denunciaba ANGES, la patronal de las grandes superficies. Decía que la política que ha hecho este gobierno ha provocado un encarecimiento de costes a los supermercados de 1.800 millones de euros. En costes operativos. Claro. Por ejemplo, esa obligación absurda y esquizoide e ideológica de que la gente ya no compre los productos envasados, sino que compre a granel, y esa obligación que han decretado para muchas superficies que en función del tamaño de su tienda tengan que destinar obligatoriamente X metros cuadrados a la venta de productos en granel, encarece los costes de las tiendas o de las grandes superficies. Esa gilipollez de gravar el gas, los gases fluorados, que son los que permiten provocar frío o generar frío a las máquinas de refrigeración de las tiendas, el impuesto a los gases fluorados también encarece los costes. El impuesto a los plásticos también encarece los costes de compra de los alimentos que van envueltos en esos plásticos. De hecho, es curioso porque la bajada del IVA parcial que ha hecho el gobierno a los alimentos ha supuesto una pérdida de ingresos para el Estado de 630 millones de euros, pero las previsiones de recaudación del impuesto al plástico del propio gobierno estiman que van a recaudar 690 millones. Por tanto, hay un saldo, hay un superávit de 60 millones que cubre el impuesto al plástico con la bajada del IVA. Es decir, que este gobierno luego habla claro, se preocupa de que si hay que establecer precios máximos a los alimentos, hay que topar, hay que no sé qué, hay que regular todavía más. Toman una serie de medidas que son contraproducentes, que agravan el problema, y cuando eso se ha producido, te vuelven a intentar vender que es necesario tomar más medidas de ese tipo para solucionarlo, que en realidad lo único que haría sería agravarlo todavía más. Pero eso sí, como ellos quieren que la gente pueda comer, evidentemente, ¿quién se lo va a discutir? Ya, claro. Sí. Bueno, Paula. Bueno, el PIB de España es mayor que el de Alemania, creo, o de Francia, según la ministra Montero. Ah, bueno, entonces, eso ¿qué no susto es. nos ha dado usted, doña Paula, por Dios? Sí. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado, por Dios? También Zapatero decía que la economía española estaba en la Champions League, ¿no? Qué gran frase. Los brotes verdes. O Elena Salgado veía brotes verdes donde no lo sabía. Que eran de marihuana y se los habían fumado, evidentemente, claro. Es que esto lo quería compartir porque digo, no vaya a ser que lo haya escuchado mal o que yo esta noche lo haya soñado. Y me daba hasta vergüenza decirlo. Digo, no vaya a ser que te estés confundiendo. Pues lo ha dicho. Las encuestas, yo creo que en esta situación dibujan pues sueños. Porque lo que es cierto es que, primero, que no se sabe lo que va a pasar. Uno, ¿por qué decisión va a tomar finalmente el electorado? Porque el electorado, con todo lo que estamos hablando, la propaganda ya no le sirve. La propaganda le sirve para el que sí que es funcionario público y en determinados sectores, en el que o está su partido o chao. Entonces eso sí que hay un caldo de cultivo de voto fijo, seguro. Después, lo que hablamos en las autonómicas y locales, ¿no? Pues claro, regulación de inmigrantes que tienen, pues eso también es un voto que también está ahí. Que, por cierto, este gobierno quería que la edad de voto fuera a partir de los 16 años, cuando a los 16 años no te puedes tomar una cerveza, para ponernos en situación. Pero puedes abortar. Eso está por descontado. Quiero decir que para lo que ellos quieren, claro, eres muy pero mayor no y para otros eres un crío. No, claro, pero no puedes... bien. Entonces, pero la izquierda está herida de rejón de muerte. Ojalá. De rejón. De rejón, sí. Sí, y eso se ve porque lo que ha pasado en Podemos
De hecho, ayer fue cuando subió la ministra de Igualdad una foto con su esposo tocando la guitarra en Semana Santa, y en la mesa había algo así blanco que Podía ser azúcar derramado del café, ¿eh? Sí. polvo que no, colocado que convenientemente de forma alargada, ¿verdad? Sí, Bueno, ¿Qué casualidad? No sospeche usted que fuera Lo cualquier típico otra que cosa. A mí es que el azúcar en casa no se me cae de esa manera, pero don por Javier, favor, por Dios. Pero no dejen, no sé, sospechas de algo de lo que no tienen constatación. Solo me despertó la curiosidad. ¿Están ustedes pretendiendo decir que había una raya de cocaína encima de la mesa? No. Igual era azúcar que se había caído después de tomar el café. Yo, de verdad, si no tienen pruebas al respecto, les agradeceré que no lancen infundios a ese. Me explico ese mejor. tipo. Yo lo único que quiero decir es que a mí en casa, cuando se me ha caído el azúcar, nunca se me ha caído de forma alineada como estaba eso. Pero no sé lo que era, No lo evidentemente. sé. Yo no lo sé. A lo mejor después ha Digo que cogido es usted una casualidad. tarjeta de crédito y ha jugado a poner reforma de hilera. No lo sé. No lo sé. Digo que es mucha casualidad. No, pero en serio, de verdad. Esta tertulia se caracteriza Pero por perdóneme, el don Javier. rigor y por los Sí, temas pero- contrastados. pero- Para lanzar bulos y exabruptos ya existen Perdóneme. otros medios de comunicación. ¿eh? Tiene usted toda razón, pero me he permitido... Entonces, suficientemente debatido. Oye, sácale la Es que tarjeta, quería recordar- ¿qué pasa? quería ¿Que recordar- no me saques a mi tarjeta? Sácale. Pero perdón. Se la Es está que ganando, ¿verdad? Quería recordar cuando tanto Monedero como Pablo Iglesias acusaron veladamente a Albert Rivera de snifar cocaína. Vale, y el eso de que ellos hagan eso, No. ¿cree usted que le debería otorgar a No, usted no. el hecho de equipararse a estos personajes? No, lo que digo es que que- acusan de cocainómanos a la gente simplemente en un afán No. de deteriorar su imagen, No. o como otros llaman machistas, fascistas, no sé qué, simplemente porque carecen de otro tipo de argumentos. No digo Vamos eso. a ver, si había polvos blancos encima de la mesa en la que estaban Irene Montero y su marido Pablo Iglesias, yo quiero pensar que sería azúcar o lo Sí, que que sea. sí, que no sí. tengo constancia de que fuera cualquier otro tipo de sustancia. Ni yo, simplemente trataba de ser sarcástico y hacer una dulce venganza de cuando ellos se permitieron afirmar literalmente eso de Albert Rivera. Que oiga, el karma le viene a todos, pues ya está. simplemente. El hecho de que ellos utilicen esas Pero técnicas yo- no creo que Sí, nos no ha deba a terminado, ha nosotros. terminado, No, Vale. no he terminado, Vale. que no, casi no he empezado. Pero es que ha generado usted una polémica acerca de la mesa del café. Yo quería El café decir con azúcar. que el matrimonio ha salido de nuevo a la luz. Ha salido una fotografía juntos. O sea, Podemos está totalmente dinamitado y no se les ocurrió otra fotografía que ellos están juntos y tocan la guitarra. Sin embargo, está la ministra de Trabajo, que cuando ejerce de meeting se le olvida que es ministra de Trabajo y que no tiene nada que ver con la situación laboral que está en España. No, porque eso es de otros. Y eso ha tenido una repercusión en Iberoamérica. Se ha anunciado que en contrapunto con el Foro de Sao Paulo va a existir la Red Futuro en Chile, donde va a estar Gabriel Boric, Gustavo Petro, el Partido de Socialismo y Libertad, que no es el de Lula da Silva, Luis Arce en contraposición con Evo Morales. Lo mejor de cada casa. No va a estar Xiomara Castro, no va a estar Venezuela, no va a estar Cuba. Y no nos podemos olvidar que en el meeting de salir al ruedo de Sumar, habló la nicaragüense Gioconda Belli, opositora al régimen de Nicaragua. Entonces, la fractura de Podemos, que nosotros solamente la vemos en España, está en quién va a liderar la nueva izquierda en Iberoamérica. Por eso no sabemos lo que puede pasar en las elecciones en ese lado. Por otro lado, si Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Partido Socialista, la gente va a votar los super ultranza fans. Y utilizo la palabra fans porque eso ya sería de fanáticos, no sería de gente racional. Pero en cuanto a la derecha o a los conservadores, se echa de menos que todavía estamos a tiempo de un proyecto de país, que no se tiren los pelos entre ellos, que no se puede escuchar al Partido Popular diciendo que hay unas líneas muy gruesas entre Vox, porque si no, a uno le ponen el anzuelo, ¿no? Le ponen el señuelo y casi que ya va a investir y decir, claro, las líneas es que el Vox nunca pactaría con PSOE. Y no digo en el gobierno, sino, bueno, me dejas a mí gobernar. Eso sí que es una línea. Porque estamos ante un proyecto de país, es que tenemos España destrozada ideológicamente sobre todo, porque económicamente es algo que ya nos juntamos al resto del mundo.
pero es que ideológicamente tenemos que ser sólidos, solventes, para hacer frente a todo lo que han legislado. Entonces, es que quería hablar sobre todo de lo del tema de las encuestas, porque a veces yo creo que le damos demasiado valor a lo que no tiene, o mejor dicho, tiene un valor para el que propone las encuestas, pero no está reflejando lo que opinan los españoles, sino que el que hace la encuesta lo que refleja es lo que quiere que opinen los españoles. Es decir, aquí ha habido encuestas en las cuales comparabas alguna de las del lunes de un periódico con otro y le daban 42 o 43 diputados más al Partido Popular una encuesta que otra. Así yo hago encuestas. O sea, estamos hablando de aproximadamente un cálculo de 2 millones y pico de votos. No creo que eso sea posible. Con lo cual, o uno de los dos mienten o los dos mienten. Quiero decir, el que ponía en un extremo o el que ponía el otro. Y tampoco sirve decir, bueno, pues vamos a hacer la media de las encuestas. No, porque claro, cada vez alguno hará más hacia un lado para que esa media se parezca más a lo que él quiera. Es decir, yo no me creo en absoluto nada de las encuestas. Pero sí que es cierto que esas encuestas sirven para condicionar el voto. Ha habido unas medidas en los últimos meses que para mí llevan al camino a que en próximas elecciones generales las vuelva a ganar Pedro Sánchez, o por lo menos que vuelva a gobernar. Y ha sido unas modificaciones. Una, lo que hemos comentado varias veces aquí, en la Ley de Memoria Democrática, esa nacionalización de personas que, asociadas a las víctimas del franquismo, van a poder votar en las elecciones españolas, aunque no sean residentes en España, que todos sabemos a quién van a votar. Primero, a quien se supone que, siendo víctimas del franquismo, están más ligados a un partido que a otro, y segundo, como esa nacionalización o obtener nacionalización española va asumida a una serie de derechos como los que hablábamos antes, ¿a quién van a votar? A quien le ha otorgado esos derechos. Dos, ha salido publicado estos días esa reforma en el voto por correo que va a haber, con lo cual no va a ser obligatorio el inscribirte antes de las elecciones para votar por correo. Primero te tienes que inscribir y luego tienes que votar. Entonces dicen que solamente vale con que votes por correo. ¿Qué ocurre con eso? Que como no va a haber constancia de quiénes lo solicitaron, luego puede haber en un momento dado que aparezcan cientos de miles de papeletas por correo de personas que, como consta que no han votado, la pueden acoplar. Pero un inciso, vamos a ver. Cuando hay un proceso electoral, el voto por correo se manda a cada mesa que corresponde. Pero se lee al final. Pero perdóneme. Es que lo que quería explicar a lo mejor. Bueno, igual lo que quiero decir es que sí, que se manda, pero luego la gente que no ha votado presencialmente, cuando vea que ha aparecido un voto por correo a nombre de esa persona, se va a contabilizar como que ha votado por correo. Es decir, si usted vota presencialmente, luego cuando llegue un voto a su nombre fraudulento por correo, no lo van a admitir el segundo, porque usted ha votado presencialmente. Si usted no ha votado, va a contar el voto por correo. Pero esa casuística puede ocurrir. Pero también puede ocurrir en otra mesa electoral, por hacerlo por números redondos. Imaginemos que en una mesa electoral están inscritas 1.000 personas, ¿vale? De las cuales luego resulta que, una vez cerrado el colegio electoral a las 8 de la tarde, llegan a esa mesa electoral, el funcionario de correos de turno trae 500 votos por correo. ¿Bien? Y que luego resulta que, contabilizando los votos que ha habido en mesa, ha habido otros 500 votos. Y con lo cual la suma no da, porque da más votantes que inscritos que tiene el censo de esa mesa. Eso es causa de impugnación y se podría montar una zapatista muy gorda con eso. Y además, los partidos políticos, tanto el Partido Popular sobre todo como el Partido Socialista, tienen apoderados mirando a las musarañas, precisamente porque eso lo que dice usted es verdad, pero como hay un índice de abstención aproximadamente un cercano a un 50%, nunca van a coger tantos votos por correo fraudulentos como para que supere el número de votos. Pero don Jesús, es que eso lo carga el diablo, porque cuando si lo intentan perpetrar, va a ser complicado, porque ellos no van a saber luego el día de la votación cuánta gente va a ir a mesa a votar, con lo cual puede que se pasen de frenada en muchas mesas, ¿eh? Ojo, no es tan fácil. Pero ¿quién es el jefe de correos? ¿Es amigo de Pedro Sánchez? Ya, pero pues eso. Y el control de Indra. El control de Indra también es fundamental en estos aspectos, y Indra también sabemos que es otro de los amiguetes de Pedro. Pero ahí también le tengo que hacer otra postilla. Pero ya termino. Y el control del CIS. El CIS dice, bueno, el CIS no votan ya, pero el CIS sí prepara a la gente para votar. Hay mucha gente que, por el mero hecho de que cree que hay posibilidades de que ganen los suyos, va a votar, y si no, se quedaría en casa. Hay gente que, si luego se perpetra algún tipo de estas maldades, que como no tengo pruebas no las puedo demostrar, pero que no soy el único que las está diciendo por ahí, pues claro, decían, ¿no ves? Esa proyección de Sumar, del partido Sumar, de que está movilizando a toda la izquierda, lo que va a hacer es creer que hay miles de personas ahora mismo deseando de que salga ese partido que no iban a votar
y que ahora van a votar. Con lo cual, si luego hay algún tipo, entre comillas, de fraude o de sorpresa, no va a ser tal. ¿Por qué? Porque esa gente se ha movilizado. Y estos tipos son unos maestros absolutos tanto en publicidad previa como en trampas posteriores. No sería ni la primera ni la última vez que modifican ni que hacen trampas con las actas electorales. Y muy brevemente, relacionado con el tema que ha salido a colación, ahora habla usted, si quiere, don César, de lo que estaba comentando, de lo de la inflación, y yo estoy completamente de acuerdo en que no se pueden tomar medidas separadas. Es decir, yo soy partidario de que se suba el salario mínimo interprofesional siempre y cuando vaya consigo que las empresas que tienen que van a ver un déficit en sus beneficios, ya que el ingreso y los gastos se le va a cambiar la balanza, tengan menos gastos. La inflación que nos están diciendo es absolutamente mentira, absolutamente mentira. No solamente en las cifras reales, sino luego en la aplicación que la hacen. Yo, esta Semana Santa no, pero las semanas anteriores por la cual no he estado aquí, he vuelto a estar en Finlandia. Es la cuarta vez que voy en menos de un año y la sexta en menos de 2 años. Con lo cual, sé lo que es Finlandia antes y después de la guerra de Putin. Finlandia es un país que tiene 1.300 kilómetros de frontera con Rusia. Es decir, si hay un país en el que tuviera que haberse afectado por la inflación, más del mundo habría sido Finlandia. Nosotros somos el país de la Unión Europea, junto con Portugal, más separados de Rusia. Y qué casualidad, somos los que más nos afecta. Pero eso se debe a nuestra mala gestión, la de nuestro gobierno. En fin, son las 10 de la mañana, las 9 en la Comunidad Canaria. Vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos en Tiempo de Tertulia. Hoy con Paula Ciordia, Jesús Muñoz, Julio Moreno y César Sinde. Mañana hay 12 minutos, 9 y 12 en la Comunidad Canaria, en Contrapunto, en Tiempo de Tertulia, hoy con Julio Moreno, con Jesús Muñoz, con Paula Ciordia y con César Sinde. Y en un momento en el que en España, sobre el tablero electoral, se ha presentado ya la famosa iniciativa Sumar de Yolanda Díaz. ¿De qué manera cambiará las cosas? ¿Divide a la izquierda? ¿Provoca la desaparición de Podemos? ¿Es una maniobra apoyada por Pedro Sánchez justamente para ejercer política de tierra quemada a la izquierda del PSOE, eliminando a Podemos y utilizando a la nueva iniciativa de Yolanda Díaz como muleta para apoyarse en caso de necesidad? ¿Por qué Podemos y Yolanda Díaz no concurren juntos o parece que están muy distanciados? ¿Está Podemos pensando en una clave que va más allá de las próximas generales, dejando muy bien que sea Yolanda Díaz quien lidere la izquierda de cara a las próximas generales de final de año? Y cuando fracase tanto Yolanda Díaz como el propio Partido Socialista, ¿volveremos los de Podemos tratando de recuperar el espacio de izquierda? ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de todo esto? Mira, el movimiento de Yolanda Díaz es un movimiento orquestado internacional y es el blanqueo al comunismo. Porque ya Venezuela, Cuba, ya no se pueden integrar en el diálogo. Hay que blanquearlas, están preparando elecciones nuevas. Y Yolanda Díaz representa esa nueva forma de izquierda. Sí, hace un año... Es la Ocio el Martini, Sí. es el fashion comunismo, es el comunismo vestido de Dior. El nuevo comunismo. Pero nosotros lo conocemos bien. Esto es como el Papa Francisco, siendo Bergoglio, en Argentina lo conocen muy bien, pero fuera no tanto. Pues aquí es igual. Nosotros a Yolanda la conocemos perfectamente. Sabemos que milita en el Partido Comunista. Correcto. Con Enrique Santiago. Pero fuera ya es otra izquierda que se separa, insisto, se separa de esos regímenes que ya son señalados como totalitarios, como el de Nicaragua, aunque ella misma alabase a Chávez, alabase a Cuba. ¿Qué pasa? Que Yolanda Díaz se ha reseteado. Hace un año, en una entrevista con el diario.es, le preguntaron, Yolanda, ¿igualdad o libertad? Y dijo ella, a mí en mi casa me han enseñado que comunismo es quizá democracia. Y rehusó decir libertad. Sin embargo, en el comunismo es quizá democracia. Tal cual. Muy oportuno el quizá. Muy oportuno. Quizá es democracia, es igual. Y sin embargo, en el meeting dijo, a mí en mi casa desde pequeña me han enseñado que libertad y democracia no hay que elegir una y otra. Se ha reseteado porque, claro, esas frases fueron muy contundentes. Elegir entre libertad y democracia.
no hay que elegir. No, bueno, desde pequeñita. no podemos tener libertad y democracia, que es a lo que aspiramos las sociedades occidentales. Claro, pues a ella le han enseñado ahora que no hay que elegir, que hay que tener las dos, cuando parece que va intrínseco una en la otra. Entiendo que la democracia y la libertad efectivamente van intrínsecas. Son parejas, ¿sí, no? Pasa que esta chica habla como Coco, el de Barrio Sésamo. Ahora estoy aquí. Sí, ahora pero es estoy que allí. Yolanda Claro, Díaz entonces, claro. lo que no puede ser es que use su cargo de ministra para dar una gira internacional por Iberoamérica antes de presentar su proyecto de Sumar, que presente su proyecto de Sumar siendo ministra y que ahora se le diga, oiga, ¿usted cuánto dinero se gastó en su viajecito de Nochevieja en Brasil? Claro, Y diga, pues no lo sé. Con fondos públicos. Eso es Viaje lo que no- promocional, eso sí que realmente. es corrupción. O sea, más allá de lo que va a pasar, que no sabemos después de las votaciones, lo que sabemos es que hay gente que mientras ostenta su cargo, hace campaña electoral antes encima de darse inicio a esa campaña electoral. Y eso es Yolanda. Y que la han refrendado muchos medios de comunicación, diciendo, he ahí la nueva Mesías de la izquierda. Yo me alegro mucho del obtuso que es Pedro Sánchez con esta jugada, porque a fin de cuentas que haya 3 partidos en la izquierda, pues va a dividir, 3. o mejor dicho, que esté el Partido Socialista, que esté Podemos y que esté Sumar, porque evidentemente Podemos no se va a integrar en la plataforma de Yolanda Díaz, con lo cual habrá división en el voto de la izquierda y por tanto las 3 formaciones traducirán en menos escaños los votos que obtengan y eso va a beneficiar lógicamente a un gobierno del Partido Popular con el apoyo de Vox si se cumplen las encuestas que dicen que Vox será necesario. Entonces, Yolanda Díaz no es más que la nada con tirabuzones o la nada con la permanente bien hecha, pero yo recuerdo, y está en YouTube, y esto no es machismo, esto es la realidad, es decir, Yolanda Díaz... hay intervenciones suyas en YouTube, por ejemplo, en un congreso del Partido Comunista, donde con una estética infinitamente más descuidada que la actual, como se nota que cuando se está en la poltrona se pagan buenos asesores con el dinero de los españoles, de imagen me refiero, pues hacía loas al comandante Chávez. Hay fotos de Yolanda Díaz en exposiciones del Che Guevara. Hay tuits de Yolanda Díaz lamentando muy compungidamente la muerte de una bestia llamada Fidel Castro. Que con Fidel os povos camiñan e camiñarán, esas cosas, esa cursilería que además además de comunistas que es cursi, ¿verdad? Esa es Yolanda Díaz. Entonces es una mujer que ha sabido muy bien medrar en política traicionando a todo aquel que le dio una oportunidad. Empezó haciéndolo en Ferrol, de hecho por eso precisamente va tan poco por Galicia. Un tal José Manuel Beiras, o Xosé Manuel Beiras, que no se caracteriza por su racionalidad y por su mesura, este señor que en una ocasión se levantó en el Parlamento de Galicia y se plantó delante del escaño de Feijóo y empezó a porrear la mesa donde estaba el escaño de Feijóo y lo tuvieron que llamar al orden. En Galicia a Beiras se le llama Otolo Beiras, el loco Beiras. Ya con eso se dice todo, ¿verdad? Bueno, pues Yolanda Díaz le apuñaló a Beiras cuando formó las coaliciones estas de Marea y todos estos nombres rimbombantes que le ponen para ocultar la bestia comunista que hay detrás de esos nombrecitos. Yolanda Díaz, también tan feminista que es ella y tan... Bueno, en este caso feminista no, pero se dio el caso de que cuando estaba en el Ayuntamiento de Ferrol, un asesor suyo, nombrado a dedo, la Guardia Civil le detuvo por tener material pedófilo. Y antes de que le detuvieran por visionar material pedófilo, ya le advirtieron a Yolanda Díaz que este degenerado o ese depravado que tenía como asesor consumía contenidos pedófilos y lo tapó y no hizo absolutamente nada. Eso se supo ya en 2015 cuando ya Yolanda Díaz estaba ya de diputada en el Congreso, en las primeras elecciones donde Podemos sacó representación parlamentaria y Pablo Iglesias, o casualidad, la protegió contra viento y marea y contra la opinión de muchas de las bases y de los círculos, que entonces en Podemos aún la gente que estaba en los círculos pensaba que eso servía para algo, todo el mundo pedía su cese fulminante y Pablo Iglesias la protegió, a pesar de que habían detenido al pedófilo, al consumidor de material pedófilo que Yolanda Díaz tapó y evitó que se investigara y además que consumía ese material pedófilo desde los ordenadores del Ayuntamiento de Ferrol, para más escarnio, ¿verdad? Pues esa es Yolanda Díaz, es la impostura personificada, es vivir
de decir que se tienen buenas intenciones para conseguir aprobar medidas que son nefastas, como se ha visto con los fijos discontinuos. Entonces, Yolanda Díaz es una persona que es nefasta, pero continuamente, no de forma fijo-discontinua. No, es fijamente nefasta en todos los ámbitos. Es una persona hiperideologizada, es una persona podrida de comunismo, pero eso sí, como ahora lleva mejor estilismo que antes, y como habla de una forma que le han enseñado los asesores de comunicación, que le han enseñado a hablar así, sonriendo como si fuera y tonta, presentándose como muy happy, ¿verdad? Sí. Pero en el fondo, cuando uno ve en YouTube sus intervenciones de hace años, ahí sacaba como diría una folclórica, ahí sacaba todo lo que lleva dentro. Era como una morcilla desatada, lo soltaba todo, ¿verdad? Y ahí se veía la clase de podredumbre y la clase de mala persona que es. Un atisbo de eso lo tuvimos la semana pasada en la sesión de Cointreau en el Congreso de los Diputados, cuando a preguntas de la diputada de Vox, Inés Cañizares, Inés Cañizares le hizo un repaso de todos los datos macro que están mal en España, y Yolanda Díaz, cuando acabó, y unos datos basados en estadística oficial, por cierto, se levanta Yolanda Díaz y le dice: una vez más, sus datos están mal. Le metió una leche al micrófono y se sentó con un gesto avinagrao, como si acabase de oler una flatulencia impresionante. Y entonces se levantó Inés Cañizares y le dijo, haciéndole un poco de burla: pues dígame qué datos están bien. Y claro, montó una carcajada. Hasta en las imágenes del Congreso se ve que hay diputados socialistas que se ríen, porque fue muy bueno. Y en esa reacción que tuvo Yolanda Díaz de contestar de esa forma despótica, ácida a Inés Cañizares, ahí se vio la clase de persona que es puro postureo. Se presenta de esa forma tan maja, pero en el fondo es una persona muy peligrosa, que ha traicionado a todo aquel que le ha apoyado. Por tanto, me alegro que Pedro Sánchez se alíe con esta señora, porque en cuanto pueda, como la fábula del escorpión con la rana, le va a clavar el aguijón. O sea, está clarísimo. Sí. ¿Quién a quién, perdón? Yolanda Díaz a Pedro Sánchez. Vale. Hombre, al margen de... Sí, porque Pedro Sánchez no llega a la categoría de escorpión. O sea, Pedro Sánchez, como mucho, en fin, llega a la categoría, no sé... Al margen de lo que tú has comentado, que dividir el voto al final, porcentualmente, les perjudica. Por lo tanto, yo encantado. O sea, ya hay unas encuestas, que desconozco exactamente los porcentajes, que hablaban prácticamente de la desaparición de Podemos, pero... Dios lo quiera. Pero otorgaban a Yolanda Díaz la mitad de escaños que actualmente tiene Podemos. Esto quiere decir que, claro, con la división y tal, pues si estos no llegan al 5%, evidentemente no van a tener representación. Porque es que, claro, hablabas de tres partidos, pero el gobierno actual está efectivamente basado en los partidos de izquierda y en los que no son los partidos de izquierda. Está basado en los independentistas, está basado en el Antigua Herri Batasuna, en los etarras, o sea, Bildu. En fin, está basado en una serie de cosas que pues, ya lo único que le falta a Pedro Sánchez es ir por los telefonillos. Oiga, ¿me va a apoyar en la investidura? Porque claro, por lo menos en la derecha solo son dos partidos. Y evidentemente, por mucho que digan, el pacto natural de la derecha es claro. Es claro, porque es que además solo hay dos formaciones. Y creo que sumarán. Yo creo que sumarán. Sumarán. Comenzaba... Que sumarán mayoría absoluta. No, digo la palabra. No, claro. Comenzaba esta pregunta que había dejado encima de la mesa don Javier, diciendo que podía ser varias opciones, que si podía ser una jugada buena para movilizar a los desmovilizadores de la izquierda, si el PSOE lo hacía para conseguir luego a posteriori unos apoyos que posiblemente no podía conseguir con Podemos, pero también decía que si esto podía dividir a la izquierda, o incluso esa jugada que yo también la he visto por ahí, repito, en ese afán conspiranoico mío de los de Podemos, decir, déjales que se estrellen, que luego apareceré yo aquí como Superman. Y si entonces nos hubiera hecho un examen tipo test, varias preguntas, yo habría puesto todas las anteriores, ¿no? Porque yo creo que en realidad todo puede ocurrir. Que no se nos olvide, volviendo a lo que decíamos antes, solamente un paréntesis, que Yolanda Díaz también votó a favor de la ley del solo sí es sí, la inicial, y que incluso formaba parte del gobierno que la llevó a cena. Cierro el paréntesis, para que no se nos olvide quién es este personaje. ¿Quién, efectivamente? Porque parece que aquí, como desgraciadamente siempre hay un suceso, un acontecimiento o un hecho desgraciado que nos hace casi olvidar el del día anterior, pues hay cosas que no creo que se nos tengan que olvidar. Habéis hecho los tres una descripción perfecta de esta persona. Habéis comentado entre otras cosas que es nefasta, que es hipócrita, que es falsa, que traicionera, despótica, que todo es postureo, que los tres habéis concedido que es una persona peligrosa.
Por lo tanto, yo le auguro un éxito en las próximas éxito político. Sí, porque desgraciadamente en España podemos coger a muchas personas que han tenido éxito en lo político y que tenían todas o casi todas estas cualidades, entre comillas. Yolanda Díaz, yo creo que ha sido una buena jugada en lo personal, lo veo completamente desde fuera, es decir, no solamente de los que no va a votar, evidentemente, a ningún partido de estos, pero de los que tampoco va a votar a ninguno de los dos partidos que en teoría se enfrentan a ella. Yo veo que ha sido una buena jugada para desmovilizar a la gente que no iba a votar. Podemos estaba en caída libre y lo puede traer. Luego tiene el apoyo mediático del PSOE y el apoyo mediático del PSOE es muy fuerte y la puede llevar a unos sitios que si se hubiera presentado exclusivamente dentro del bloque más de extrema izquierda no la habría conseguido. Por lo tanto, yo no veo, y volvemos a lo de antes, si incluso esas trampichuelas legales o ilegales que esté haciendo el Partido Socialista para poder conseguir una serie de votos en las próximas elecciones, pues si han hecho creer al electorado que se ha movilizado la izquierda como nunca, pues pueden decir, no ves cómo es verdad. O sea, yo no veo esto una mala jugada que perjudique a la izquierda a día de hoy. Estamos hablando del mes de abril. No sé lo que va a ocurrir de aquí a noviembre. Estoy seguro que van a ocurrir muchísimas cosas para que en las elecciones de diciembre puedan cambiar las cosas. Pero a día de hoy yo lo veo como una buena jugada, tal y como estaba la izquierda, sobre todo la parte más izquierda de la izquierda, de desmovilizada y de harta con alguna de las cosas. Que lo que pase, no lo sé, pero creo que les va a salir bien la jugada. El marketing político hace que Yolanda Díaz diga, quiero ser la próxima presidenta del gobierno. Eso es marketing, pero es una victoria porque va a tener representación. Entonces, que haya 10, 1 o 3 diputados, para ellos es en sí una victoria. Porque el Partido Comunista, antes de Podemos, no era nada en España. Ahora el Partido Comunista no se llama Partido Comunista, se llama Sumar, como en aquel momento se llamó Podemos. Entonces, la pequeña semillita que estaba preñada en Partido de Podemos, ahora ¡pam!, ha crecido. Y entonces, pues claro, la membrana la ha destruido, que es Podemos. Porque la futura lideresa era Irene Montero, porque tenía el mismo currículum que tenía la que ha sido hasta ahora presidenta de Finlandia. Presidente. O sea, tenía el mismo currículum. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la izquierda internacional necesita un relevo, porque ya socialmente no puede apoyarse la dictadura de Cuba, no se puede apoyar la dictadura de Venezuela, y ese representa a Podemos. Y los líderes de la izquierda internacional, intelectualmente hablando, están en España, y eso va a representar la ministra. Bueno, el hecho de que Pedro Sánchez esté presidiendo la Internacional Socialista y el hecho de que quiera aproximarse al Grupo de Puebla, donde está ya Rodríguez Zapatero y donde están representados Irene Montero, Yone Belarra, Alberto Garzón, una serie de personajes en España, trata efectivamente de ver esa corriente iberoamericana de avance de la izquierda para tratar de convertirla a algo generalizado y trasladarla a Europa. Las cosas son distintas, pero efectivamente la intención que tienen es esa. Y probablemente se han dado cuenta de que la única manera de conseguirlo es travestir la imagen del rancio y obsoleto comunismo en este neocomunismo que pasa por vestir de Dior, llevar tirabuzones en el pelo, hablar con suavidad, pero esconder un arma profundamente comunista, ¿no? Es cambiarle el nombre, las formas y el aspecto. Perdona, pero es que el foro nuevo que se va a inaugurar, Red Futuro, es el cambio mismo, o sea, de Podemos a Sumar, del Foro de Puebla a Red Futuro. Es que va a suceder eso. La misma basura con distinto nombre, pero es lo mismo. Más peligrosa todavía, sí, porque encima dicen, no, es que estas dictaduras no, pero van a poner a otro falso dictador, porque Pedro Sánchez es un dictador encubierto. Bueno, todo va evolucionando, el Foro Sao Paulo al Grupo de Puebla, ahora el Foro de Puebla a este nuevo formato. Que van a echar a los ¿no? que hoy se les considera radicales. Y van a poner a otros. Pero por eso, ojito con Pero radicales Yolanda. Porque se mantienen en la forma antigua, no porque hayan cambiado el fondo. Claro. Es una cuestión estricta de forma, no de fondo. Total. Pero, doña Paula, aludía usted antes al viaje de Yolanda Díaz a Brasil. Para rendir pleitesía a Lula da Silva y para promocionarse. Pero no creo que sea tal cual, porque mira, Lula da Silva no va a estar en este foro. Entonces,
ahí hay contradicciones. El que va a estar es otro partido. Pero claro, ella se tiene que acercar a todo. Sí, claro. Pero, no sé, pero cuando se le han preguntado, cuando le han pedido explicaciones del gasto que supuso ese viaje, que además se fue un día antes de que partiese la delegación española oficial que asistiera a la toma de posesión de Lula, que la encabezaba Su Majestad el Rey Don Felipe VI, acompañado por el ministerio, por Álvarez, el ministro de Asuntos Exteriores, y que por tanto no hacía falta que fuese Yolanda Díaz en calidad de ministro acompañante del Rey. Es preceptivo cuando Su Majestad el Rey hace cualquier acto, tanto dentro como fuera de España, que haya un miembro del gobierno que la acompañe siempre, es por eso, pero ya iba Álvarez, no hacía falta que fuese Yolanda Díaz, que fue un día antes. Bueno, pues cuando a raíz de todo eso le preguntaron que por qué iba y que cuánto se había gastado, no ha dado datos de cuánto costó ese viaje, y la justificación que ha dado en esa característica, vacuidad que caracteriza a Yolanda Díaz, dijo que su viaje ha servido a España para ensanchar la democracia. Literal, en la respuesta por escrito que dio su ministerio a preguntas de varios parlamentarios en relación al coste del viaje. Entonces, es que son además de comunistas, son tan egocéntricos y están tienen tan altísimo concepto de sí mismo, ¿verdad?, que para ellos promover el comunismo es ensanchar la democracia. Pero bueno, aparte de la vacuidad y de la nada que es esta mujer, a mí me resulta muy divertido ver a Pablo Iglesias hace un tiempo, no recuerdo exactamente, un mes y medio puede ser, que en una entrevista el pobre hombre se puso como una plañidera a suplicar a Yolanda Díaz que no dejase tirado a Podemos, y decía más o menos con estas palabras, dice: compañera, te hemos hecho ministra, tienes que encabezar la lista, que te hemos hecho ministra. Algo así decía, ¿no? Pablo Iglesias. En realidad es verdad. Y era verdad, es verdad. Pero claro, se debe estar acordando Iglesias de cuando le salvó el pellejo por el caso del asesor pedófilo que tenía, que consumía material pedófilo, y se debe estar tirando de los pelos. Pero es que a Pablo Iglesias, como también es un tipo muy egocéntrico y muy soberbio y muy creído y que se piensa que lo sabe todo, ya le alertaron desde Galicia, cuando estaban considerando meter a Yolanda Díaz en las listas de Podemos al Congreso, ya le alertaron de que por favor, que tuviera cuidado y que no metiese a esta pájara porque era traicionera. Sí, y Pablo Iglesias no quiso escuchar. Íñigo Rejón, porque es que ¿quién estaba en Sumar? Es que en Sumar estaban todos los que eran de Podemos que se fueron, pero son podemitas, o sea, en su forma y en su fondo. ¿Y cómo se frotaba la mano Íñigo Rejón? Diciendo, es que ahora me va a tocar a mí lo que Pablo Iglesias no me dejó. Claro. Y es igual que Íñigo Rejón es igual que Pablo Iglesias, lo único que otra vez nuevamente educado, correcto con en barbacoa. Sus formas, más elegante, que luego ve en la oscuridad, ¿verdad? Patada al canto, que es alto. No da patadas, pero bueno, fuera, pero es que estaban todos, es que estaba Rita, pero doña Paula, permítame la de Barcelona, pero es que Barcelona es la mejor ciudad. Un progreso tremendo. En Rejón hay una cosa en la que parece ser que no se diferencian mucho de Pablo Iglesias, porque le han descubierto unos bonitos WhatsApps que se traía con una mujer. En unos términos absolutamente vergonzantes y que recuerda mucho a esas barbaridades que soltaba Pablo Iglesias con respecto a una periodista, Mariló Montero, cuando decía la azotaría hasta sangrar, ¿verdad? Sí. Bueno, pues y también fue muy y hablando de eso, y hablando de eso también fue muy divertido, por no decir otra cosa, yo diría patético, cuando Rejón, en una de esas comparecencias de estas donde la izquierda intenta crear problemas donde no los hay, o donde la izquierda usa cosas de la realidad para elevarlo a grado de categoría y a partir de ahí justificar toda una serie de implementación de políticas con el dinero de los demás, por cierto, en relación a Instagram, que decía que había que aplicar filtros en Instagram para que las personas, sobre todo mujeres, que subían fotos de gran atractivo visual prevaliéndose de los filtros de fotografía de Instagram, Instagram tuviera que notificarlo para que la gente tuviera la noción de que esas imágenes no eran reales y para que no hubiera tanta presión por tener un cuerpo perfecto que tienen las adolescentes en Instagram, no sé qué, y se hizo un poco como el preocupado por esa presión por la estética que decían sufrir las adolescentes. Bueno, pues le sacaron el listado, con perdón, de todos los pibones que sigue Rejón por Instagram, que no eran unos pocos. Sí, pero y quedó como cagancho en Almagro. Sí. Mira si el evento de Sumar está articulado hacia la esfera internacional, que por un lado recibe el apoyo de Varoufakis,
Varoufakis. Bueno, ahí está Grecia diciendo que él es el líder, o sea, es que hace 6 años él era el líder de esa izquierda nueva en Europa y sigue estando ahí presente y apoyando a Yolanda en Europa. En América, pues un montón de líderes. Pero es que encima está esa activista nicaragüense, Yoconda Belli. Entonces, ojito, es que va a ser el relevo. Da igual que aquí en España saquen 1, 2, 3 o 4, porque van a seguir siendo ese representante. Pues veremos qué es lo que ocurre. Con esto llegamos al final de nuestra tertulia de hoy. Paula Ciordia, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Gracias, Jesús Muñoz, por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias, Julio Moreno, por acompañarnos también. A vosotros. Muchas gracias, César Sinde. Un placer. 10 de la mañana, 36 minutos, una hora menos, en la Comunidad Canaria.